Pues muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión donde lo que vamos a platicar un poquito tiene que ver con la capacitación respecto al proyecto al que todos pertenecemos por parte de la red, ¿cierto? Un poquito me gustaría, afortunadamente somos pocos, lo cual nos da la oportunidad de intercambiar algunas palabras, pero luego cuando los grupos son muy grandes nos quedamos sin esa oportunidad. Me gustaría, ya sea que abriendo su micrófono o si quieren escribir como ustedes quieran, nos presentáramos brevemente su nombre, de dónde se conectan todos, a qué se dedican, ¿no? Y por qué la importancia de pertenecer a este proyecto que estamos todos por aquí. ¿Vale? Entonces, quien quiere empezar, ya sea que quiera por audio, escribirlo, somos pocos, lo cual podemos hacerlo entre todos. ¿Alguien? Me gustaría que todos nos presentáramos. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Bueno, pues yo soy Elia Farías. Gracias, Elia. Pues yo trabajo en el CETIS Universidad y estoy estudiando el doctorado en CUT. Terminando bueno, ya lo terminé, me estoy titulando. Y pues mi interés de estar realizando este tipo de actividades, pues es uno para el apoyo a la sociedad. De alguna manera, pues sí he estado en el trabajo clínico y doy clases. Entonces, yo soy psicóloga educativa, mi doctorado es en psicología, ¿no? Elia, muchísimas gracias, Elia. Gracias. ¿Quién más? Adelante, Jess, seguro que levantaste la mano. Estoy acostumbrada al mismo modelo. Buenas tardes, yo trabajo en UDCI, soy maestra de tiempo completo del área clínica y mi interés en participar en el proyecto es brindar atención a quien lo solicite y también aprender pues más sobre la intervención anticrisis. Okay. Muchas gracias, Jess, qué amable. ¿Alguien más, chicos? Chicas en su mayoría, pero... ¿ah? Yo, Ricardo, perdón. Adelante, Ricardo. Sí, buenas tardes. Pues yo soy Ricardo García, psicólogo clínico. Soy docente de tiempo completo de la Universidad de Sonora. Y pues es importante poder ayudar a la gente que está en necesidad, en esta condición que pues a todos nos agarra de sorpresa. Y si nosotros podemos contribuir un poco en esa situación que algunos tienen, pues qué bueno poderles ayudar, poderles acompañar y ofrecer un poco de ayuda. Y este tipo de cursos pues resulta bueno para poder fortalecer algunas áreas de nosotros como especialistas o psicólogos y estar en la mejor condición de ayudar a la gente. Gracias por el tiempo. Gracias, Ricardo. ¿Quién más? Adelante. Bueno, yo soy Adriana Chávez. Estoy tratando de poner el video. Estoy aquí participando también como una manera de poner mi granito de arena en esta contingencia que todos estamos viviendo. Pues yo soy psicóloga clínica y me dedico a dar psicoterapia privada. También pues tengo una historia dando clases en universidad y por el momento solo me dedico a la psicoterapia. Y gracias, pues estoy contenta de estar aquí. A ver cómo podemos contribuir entre todos. Gracias, Adriana. Muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Venga. ¿Se escucha? Yo, Adelante. A ver, antes, acá, porque por acá decía iPhone, pero dinos tu nombre, porque nada más dice iPhone, por eso no te puedo decir tu nombre. ¿Es a mí? ¿Se escucha? Ah, exacto, sí, no sí estoy se viendo escucha. bien, está Sí. como duplicada la pantalla. Se escucha. Mi nombre y se es ve. Elsa Girón Fernández. Soy de la 9ª generación del CETIS de Psicología Educativa. Muy bien. Y pues estoy aquí para dar ese servicio en esta contingencia mundial, ¿verdad? De la pandemia. Trabajé 20 años en el Seguro Social. Me tocó desde que se
descubrió el HIV también, en sensibilizar y bajar las resistencias al cambio. Estuve 20 años en el IMSS y pues estoy aquí para dar servicio a la comunidad y saludarles. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, ¿quién más? Ahora sí, Lorena. ¿Es Lorena? ¿Es correcto? Loreína. Ah, Loreína. Ok, gracias, Lorena. Adelante, ahora sí. Hola, pues bueno, mi nombre es Loreína San Martín, soy docente de tiempo completo de CUD Universidad. Doy consulta privada, me dedico a la consulta privada de pareja, familiar y en ocasiones individual. Y bueno, mi interés en participar es pues retribuir un poco a la sociedad en esta contingencia pues tan caótica que estamos viviendo, ¿verdad? Y apoyarlos desde el punto de vista psicosocial, para mí es un compromiso y bueno, estoy a espera de trabajar, ¿no? De empezar a trabajar. Muchísimas gracias. Adelante, ¿quién más? Por acá nos faltan todavía algunos por presentarse, chicos. Venga. Hola, buen día. Buen día. Hola, mi nombre es Alicia Estrada y yo estoy trabajando en CUT Universidad, soy administrativo y docente y pues bueno, se nos brindó la invitación y pues como mencionaban algunas de las compañeras ahorita, creo que es parte de nuestra labor el servicio que tenemos que dar a la ciudadanía en general y pues aportar un poco a todo esto que sucede. Entonces, por eso estoy aquí. Excelente. Muchísimas gracias, Alicia. ¿Quién más? ¿Falta, chicos, por acá? Pues acá creo que me falta Betsy, Luis, ¿se integran? Así, con cara de ching, ya me vio. Pues sí, vamos con esto, así de fácil. Hola, buenas tardes. Soy Leopoldo Morales. Una disculpa que acabo de terminar una reunión con algunos maestros y soy de la Universidad de las Californias Internacional. Y bueno, también con gusto participando en parte de esto, maestro Josman, de una vez le comento porque en un momento más tendré una clase que tendré que atender. Estaré por lo menos algunos minutos, ¿no? Y ojalá se pueda después compartir la grabación para poder escuchar todo lo que nos pueda compartir. Estoy pues también grabándolo por lo mismo. Claro que sí, adelante. Gracias. Y también pues agradecer pues el espacio, la oportunidad y sobre todo lo que usted nos pueda compartir ahora. Muchísimas gracias. Sí, no te preocupes, entiendo que ahorita todos estamos con 1000 actividades. En teoría dicen que estamos en casa haciendo menos, pero yo siento que estamos haciendo más que nunca, ¿no? O sea, no sé, los días parece que no terminan nunca. Pero bueno, es parte de... Muy bien, gracias. ¿Quién más? Por acá, Betsy, nos faltaba, sí, nos está acompañando ahora sí ya Laura. Venga, venga Betsy. No se escucha. Ok, a lo mejor tenemos problemas con ello, pero bueno. No te preocupes, sí. A lo mejor por el chat nos quisieras comentar algo. No quiere. Y a quien estamos escuchando es a María. Se ha vuelto defensor de... Creo que eso no es con nosotros. Ok, Betsy, entonces te vas a ir por el chat. Muy bien. Gracias, Betsy. Responsable de DEPAC, ok. Ok, gracias, Betsy. Para los que están llegando, estamos presentándonos brevemente de dónde estamos, dónde nos ubicamos y la intención de estar en este proyecto, ¿no? Que esa es la idea principal. Muchísimas gracias. Nos faltaría Laura, María y María Antonia, que se integraron hacia el final. Brevemente, si quieren abrir su micrófono y platicamos rápidamente. Saludos, buenas tardes. Gracias, doctor, por su disposición, ¿verdad? De parte de la red, creo que ya teníamos una reunión, Luis, Antonia y yo, pero aparte, pero que espero que ya le hayan dado la bienvenida y reiterarle nuestra gratitud por su colaboración, igual a los asistentes, ¿verdad? De parte de las escuelas que conformamos la
la red, pues nos sentimos muy honrados de que estén participando. Y soy Laura López Hernández, soy directora de Evaluación y Calidad Académica de la Universidad de los Californias Internacional y me dedico también a la práctica privada de la psicología. Claro que mi tiempo es poco, ¿no? Para hacerlo y en este sentido también, en este tiempo estoy dirigiendo la red. Espero que pronto alguien más, ¿verdad? Ahorita que pase la contingencia hay relevo en este asunto y mi interés pues es aprender más y enriquecer las habilidades que podemos tener para este punto. Gracias, doctor, y gracias a todos. No, gracias a ti, Laura. Muchas gracias. ¿Quién más por acá? Está María Antonia, también nos puedes compartir, ya de las que nos falta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me uno primeramente porque pues mi interés de conocer, aprender y poder apoyar en esto que se está trabajando. Como dijo mi nombre, soy María Antonia Hernández Aceves, soy coordinadora de la licenciatura en psicología, psicóloga especialista en terapia familiar, me dedico a la intervención sistémica. Y pues estoy aquí también con muchas ganas de poder aprender y apoyar en unirme a este trabajo que se planea hacer. Muchísimas gracias, María Antonia. Creo que estaba Verónica, pero creo que se fue. Muy bien, perfecto. Pues bueno, me presento. Primero que nada agradecer precisamente a la red y a la hora de invitación que recibí por parte de la red a participar en este proyecto. Mi nombre es Josman Espinosa. Yo soy psicólogo, no soy curiosamente, y seguramente por mi tono de voz se la dan cuenta, yo no soy de Mexicali, yo soy de Ciudad de México. Ya voy para 2 años de estar aquí en Mexicali. Llegué como profesor de tiempo completo de la Escuela de Psicología de CETIS Universidad en Campus Mexicali. También me dedico a la terapia, a la psicoterapia clínica también, y trabajo también para otros proyectos que tienen que ver con aspectos de capacitación, de talleres, conferencias. Tengo por ahí algunos proyectos también de investigación, mucho trabajo en investigación también. Y bueno, como sabrán todos ustedes, somos ahora sí que cortados por la misma tijera en general y sabemos que hacemos de todo un poco, de mucho a veces, y a veces lo que menos nos falta, lo que menos nos necesitamos es tiempo. Pero yo les agradezco mucho que se estén tomando este espacio. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo para ello por la situación precisamente que estamos viviendo, ¿no? Creo que lo que nos está pasando son situaciones únicas, ¿no? O sea, si bien es cierto y podríamos decirlo, sí, es que pandemias existían, sí, pero para nosotros esto es una situación única, extemporánea, que voy a decirlo sin tono catastrófico, pero que apenas viene lo mejor. O sea, viene el hecho de estar confinados, el hecho de estar viviendo esta situación, evidentemente es una condición social. Pero lo que va a representar para nuestra disciplina, lo que va a representar para la psicología en general, lo que va a representar para el nivel de habilidades y competencias que vamos a requerir y que vamos a buscar seguir desarrollando de aquí en adelante, es un parteaguas en la disciplina de la psicología. Para la psicología, así como fueron las guerras mundiales el siglo pasado, en este siglo va a ser la pandemia, va a haber un antes y después de la psicología de la pandemia, y creo que todos estamos involucrados y conscientes de ello. Creo que la parte interesante también de todo esto es que sabemos que la psicología como ciencia es una disciplina relativamente nueva, pasados 100 años, seguimos construyéndonos en distintas áreas, en distintas otras disciplinas que se derivan de la psicología en general, pero que nos estamos formando y construyendo para situaciones y problemas que no existen o que están surgiendo apenas, como esta. Hasta hace 20 años, si alguien me hubiera dicho, oye, es que sabes qué, tienes que estudiar el capítulo de TDA, ¿no? Pues me ha dicho, no, pues no existe el capítulo de TDA en ningún libro, ¿no? O sea, tal cual. Y sin embargo, hoy se trabaja con trastornos y con otro tipo de trastornos y no es que, por ejemplo, alguien dijera, pues como no me lo enseñaron, no lo voy a trabajar, ¿cierto? No. Nos formamos en herramientas, nos formamos en competencias para ello y esa es la parte más importante. Lo mismo pasa con esto. Cuando hablamos propiamente de el COVID-19, de lo que está representando para todos el COVID-19 y la situación de confinamiento,
no es un secreto que genera incertidumbre, no es un secreto que genera un reto, y que yo veo aquí muchísima gente que tiene muchísimos años de experiencia, que no es su primer rodeo de enfrentando situaciones alternas o situaciones que de alguna manera nos sorprendan como sociedad, lo cual de alguna manera nos va a dar la oportunidad de seguir aprovechando esas experiencias, pero definitivamente hay cosas nuevas y definitivamente hay situaciones que vamos a tener que adaptar. No sé cuántos de ustedes se está cortando. ¿Se está cortando mucho? Me está diciendo ella que se está cortando. Bueno, ok. Sí, desgraciadamente esto nos está provocando muchos problemas en las redes, ¿no? En las situaciones de conexión. Si en algún momento no se puede manejar, quito el video y me voy con el puro audio, no pasa nada, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero bueno, entonces, estamos enfrentando situaciones que nos invitan a retomar lo que ya conocemos, a lo que ya sabemos, pero adaptar todo lo que no sabemos que se podía usar aquí. Nos estamos retando constantemente. Entonces, cuando nosotros hablamos de situaciones como estas, en las que tenemos que aprender a reinventarnos en estos momentos con las poblaciones, sobre todo que están siendo impactadas y afectadas, evidentemente surgen muchas estrategias, evidentemente puede haber muchos planes. La iniciativa de la red de hacer esto me parece que es apoyar socialmente, sabemos que somos y pertenecemos a una disciplina de servicio del 100%, y que evidentemente las necesidades van a estar ahí todo el tiempo. Les comparto que pertenezco, bueno, estoy participando también en un grupo de contención y de apoyo de salud mental internacional, y una de las instructoras que nos dio una plática el otro día nos dijo, miren, este tipo de situaciones tienen dos formas de leerse y de atenderse. La parte biológica o fisiológica, el virus, la pandemia, la epidemia como tal, que dadas situaciones anteriores en la historia de la humanidad, como fue el SARS, como fue el ébola, han tenido respuesta propiamente aproximadamente de año y medio. O sea, una vez que dicen, ok, ya llegó, obviamente tenemos que tomar medidas, y una vez que decimos, ok, vamos a salir de esto, pasa aproximadamente año y medio para que podamos decir esto se acaba. Ayer salieron las noticias de decir propiamente cuándo saldríamos, cuándo empezaremos a salir. Nosotros salimos en el no honroso lugar de estar en alerta roja, bueno, semáforo rojo, ¿no? Tal cual. No somos municipios de la esperanza, desgraciadamente, por la razón que sea. Y entonces, pues bueno, estaremos viendo la luz, por así decirlo, pasado junio, si bien nos va, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Pero lo que sí es cierto, y quiero insistir en eso, porque esto es lo que me gustaría marcar como un contexto de lo que estamos y de lo que vamos a vivir, es que la gente o nosotros vamos a salir sabiendo que allá afuera sigue existiendo, ¿no?, la epidemia. O sea, eso no se va a quitar ahorita. Sería irresponsable de nuestra parte pensar que con todo el cubrebocas y todas las medidas que salgamos al decir, digamos, estamos limpios. No va a pasar. Y dice que no va a pasar hasta el año que entra. Ese es un punto. Pero el otro dato que nos daban, ¿no?, que nos compartían, era que los impactos psicosociales y emocionales que representa una situación en crisis como esta llega a durar hasta 5 años. Lo cual tal vez nosotros, desde nuestras experiencias, podemos decir, bueno, pues es un tipo de estrés postraumático, es una configuración distinta. Evidentemente, el problema de lo que tenemos es como las sociedades en las que vivimos, es que no generamos la medida o la medicina, llamémoslo así, o la precaución adecuada para enfrentar este tipo de cosas. Todos sabemos que la mejor medicina siempre será la prevención, siempre, en cualquier aspecto de salud. Pero, desgraciadamente, ¿no?, el hecho de que nosotros no hayamos estado preparados y que nos haya caído por encima y que sigamos en esto adentro y que va a venir todavía lo que falta, pues nos toca pensar que estamos en una situación de contingencia sanitaria y de emergencia, en ese sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos que existen otras estrategias para atender esto, como es la intervención en crisis, como es los primeros auxilios psicológicos, que es lo que voy a hablar un poco, como son muchas otras, evidentemente no pensamos que se van a aplicar directamente y de la forma en que están en el manual. No va a pasar, no hay manera, ¿cierto? Todo va a ser una adaptación, todo va a ser una forma de ir encontrándole el modo a qué sí y qué no. Porque aparte, vamos a tener contextos distintos, vamos a tener personas distintas, con necesidades y objetivos distintos y evidentemente con recursos distintos. Entonces, cuando nosotros hablamos propiamente de que quisiéramos o de que tenemos, ok,
que queremos dar, ¿no? Una contención y un apoyo emocional a la población con la que vamos a estar trabajando, evidentemente vamos a inconscientemente usar todos los recursos y herramientas que ustedes conocen como personas que se han dedicado a la psicología clínica, a la terapia, independientemente del área en la que hayan trabajado. Va a ser innato que ustedes van a querer usar ese tipo de recursos. Es por eso que cuando a mí me invitaron a platicar el día de hoy, pues técnicamente no es que estemos hablando de una estrategia, de una terapia, de un curso, de una idea, vamos a hablar de lo que representan algunas estrategias o lo que puede ser propiamente una estrategia, pensándolo siempre en la adaptación y en la forma en que tenemos que trabajar hacia la población que nos vamos a dirigir. Y sobre todo, pensando que mucho de lo que va a pasar allá afuera va a ser algo que por primera vez se va a hacer en la historia del trabajo de la psicología. Les cuento que yo estuve en Ciudad de México en el último temblor de hace ya casi 3 años. Y trabajé precisamente en brigadas de intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos y contención emocional y demás. Y uno podría pensar que está preparado, que tiene todos los manuales a la mano, que tiene todos sus apuntes, que puede saberse todo lo que diga en todo lo que aprendió y cursó. Pero el momento que estás ahí, con la gente afuera de su casa o de sus edificios que se están derrumbando, o con los escombros y demás, las cosas cambian de configuración. Las cosas se ven distintas. No sé cuántos de ustedes, por ejemplo, a nivel personal han tenido realmente una relación con personas que hayan sido, por ejemplo, detectadas con COVID-19. ¿Cuántos han vivido esta experiencia en primera persona? Porque todavía, hasta hoy, hay mucha gente que cree que esto no es real. Hasta hoy hay mucha gente que cree que esto no es parte de lo que estamos viviendo. Y como buenos psicólogos sabemos que eso es lo que menos nos interesa, es cómo lo están sintiendo, cómo lo están viviendo, cómo lo están asimilando con lo que vamos a trabajar. No es un secreto decir que somos una sociedad expuesta constantemente a la violencia, a la ansiedad y a la depresión. Lo somos, como sociedad lo somos. Y cada uno de nosotros como productos sociales tenemos casi esa semillita o esas semillitas para que eso pase en algún momento. El problema más grande que tenemos, que vamos a enfrentar cuando estemos hablando o cuando estemos platicando con la gente que vamos a intervenir, con la que vamos a intervenir, no es si se siente bien, se siente mal, o se siente mejor o peor que ayer. No. Es que ni siquiera vamos a saber si ellos se sentían así antes. No somos personas que se autoobserven, que, a menos que estén en procesos y en tratamiento, que es un porcentaje muy mínimo, no me dejarán mentir. Estamos hablando de personas que están enfrentando esta situación, dirían por ahí, silvestremente. Y cuando decimos silvestremente es con lo que me alcanzó. Y lo que me alcanzó es lo que me dijeron. Y lo que me dijeron es lo que encontré. Y lo que encontré, entonces se va filtrando información hasta llegar a un punto de ¿lo hago o no lo hago? Y entonces tenemos una población ahorita con miedos, con incertidumbres, con ansiedad y muchos elementos emocionales que están saliendo a flote. Y donde a lo mejor uno creería, no nos va a alcanzar trabajar con esto, no nos va a alcanzar poder hacer esto. Pero tal vez la opción más sencilla es la que tenemos todos a la mano. Vamos a empezar a ver ahorita, un poquito lo que vamos a platicar, que hay situaciones en las cuales tal vez la respuesta no es la más elaborada, sino la que pudiera ser la más lógica. Y vamos a ver también, ¿no?, de alguna manera, que las crisis, al final de cuentas, son elementos transitorios. No es algo para siempre. No va a pasar para siempre, ¿sale? Entonces, vamos a empezar un poquito, quería hablar de ese contexto. La idea de la sesión es que podamos, conforme yo vaya compartiendo la información, si ustedes quieren comentar, adelante. No me gustaría que fuera solamente una reproducción de información. Yo les voy a dar al final, les voy a dar mi correo y le voy a hacer llegar la presentación también a la hora por si alguien quiere tener esta información. No tengo ningún problema. Por si en algún momento se tienen que retirar o tener que, como comentaban ahorita algunos compañeros, otras actividades. No me interesa nada más que se tenga la información, me interesa también que trabajemos o pensemos sobre lo que somos nosotros en esta intervención, que es uno de los terrenos donde no nos acomodamos normalmente. Y es el autocuidado de la persona que está dando contención en ello. Seguramente, no sé si, ¿quién de aquí estuvo en el curso anterior de intervención en crisis? Luis, ok, Elia, ahora, perfecto, ok. No voy a retomar lo que es propiamente intervención en crisis, voy a ver algunos elementos conceptos, me voy a enfocar a otros aspectos también.
Pero seguramente podríamos tomar 10, 20, 30 cursos de los temas que nos interesan para trabajar en ellos. Sin embargo, una de las cosas que es fundamental es entender el antes y el después de la crisis. Y el antes y después de la crisis es algo donde no nos paramos muy seguido, ¿sale? Pues bueno, voy a compartir la diapositiva para que empecemos. Y si alguien tiene alguna duda o pregunta, por favor me lo hace saber para que no haya ningún problema y podamos avanzar en ello, ¿vale? Muy bien, pues bueno. Tal vez este es un concepto, no es un concepto absoluto, ¿no? Seguramente los primeros auxilios psicológicos es un concepto que se utiliza, que se ha pensado respecto a la intervención propiamente, pero me gustaría utilizar los conceptos más que otra cosa. Pero antes que otra cosa me gustaría pensar en lo que todos estamos de alguna manera, directa o indirectamente, viviendo o percibiendo. Y es el fenómeno de la crisis que está representando esta situación. No es cualquier cosa, insisto. ¿Okay? Entonces, todos sabemos tal vez que el concepto de crisis viene propiamente de una derivación, ¿no? Y de un origen del vocablo griego que tiene que ver con decisión y con separar. Por ahí hemos encontrado muchas veces este concepto desde distintos enfoques, ¿no? Y es muy común este concepto que mencionan los chinos, dicen, pues es que es un concepto que habla de oportunidad, ¿no? Entonces, las crisis, si bien es cierto que puede ser un peligro o una amenaza, puede también ser una oportunidad. ¿Eh? Entonces, si nosotros pensamos propiamente, ¿no?, que la crisis no solamente representa a lo que todo el mundo estamos acostumbrados a entender que es un peligro, ¿no?, y el sufrimiento que genera ese peligro, vamos a hablar de que la oportunidad que representa, ¿no?, la crisis habla de una restauración. Y esta es la palabra clave, ¿no? Esta es la palabra clave que vamos a utilizar para nuestra intervención con la gente que vamos a trabajar. La gente que nos va a hablar por teléfono, que vamos a ver, que vamos a encontrar en llamada, por los medios que esto se vaya a realizar, pueden ser diversos, es gente que está buscando restaurar o equilibrar su vida. Desde un grado mínimo, si lo quieren ver así, hasta un grado más elevado, ¿sí? Y esa es la parte que me gustaría que nos quedara clara desde el principio. No estamos hablando con personas que se van a comunicar con nosotros por sus trastornos, sus síndromes, sus diagnósticos. No. La gente que nos esté marcando, la gente que cuando nosotros levantemos el teléfono o cuando nos conectemos con alguien, es gente que está en un desequilibrio, que está buscando restaurar su realidad como la conocía. Desde elementos muy sencillos hasta elementos mucho más elaborados, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de crisis, hablamos de un desequilibrio. Y un desequilibrio de un antes y de un después. Este desequilibrio que nos va a invitar de alguna manera a entender a este fenómeno, con lo que pasó antes o no, y con lo que va a pasar después o no también. Y esa parte es la parte, por así decirlo, más importante, ¿no? Buenas tardes, María. Es la parte más importante, ¿no? Entender que la gente que va a estar del otro lado es gente que se siente amenazada, que se siente con miedo, que se siente con incertidumbre y que estos episodios de crisis solamente, ¿no?, se establecen en ciertos periodos de tiempo, donde la idea es que esos periodos sean breves, a diferencia del estrés. En el estrés sí podemos hablar, ¿no?, que hay precisamente un periodo más prolongado de estas situaciones. Pero en las situaciones de crisis, mucha gente, o sea, se nos da por experiencia, nosotros ahí en CETIS estamos teniendo Alcao, que es el Centro de Apoyo y Orientación Psicológica, estamos teniendo un apoyo con la atención telefónica, y los datos que obtenemos y que reconocemos, la gente que se está comunicando, está hablando, se siente en esta forma. Se siente con miedo, con ansiedad, desconcertada, ¿no? Tal cual, pero porque se siente en ese momento. Porque si fuera un estado más prolongado, nos hubiera hablado hace una semana, o hace 50 días que empezó esto, o sea, casi 60 días que empezó esto, o sea, va por ese lado. Pero la gente que levanta el teléfono en función de esto, los datos que nos dicen es que es gente que en ese momento llegó a un punto de decir, no puedo más, ¿vale? En ese sentido. Ahora, la crisis, ¿no?,
puede ser vista evidentemente desde muchos puntos, pero habla de una triada fundamental que tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros estamos platicando con alguien que está en una situación de crisis. Pero hay un tiempo que va a durar ese desequilibrio, pero sobre todo hay una posibilidad interna para poder avanzar o retroceder en ese momento. Por lo tanto, cuando nosotros estamos del otro lado del teléfono, cuando nosotros estamos hablando o viendo a la otra persona a través de esta pantalla, lo que estamos hablando y diciendo al otro va a orillar tarde o temprano a que tal vez tome una decisión. Mucho de lo que nosotros vamos a decir, de lo que vamos a platicar con ellos, con lo que vamos a escuchar con ellos, los invita a tomar una decisión. Esperemos que la mayoría de las veces sea bajo una reflexión, evidentemente. Pero si no, puede ser un peligro. Entonces, pensemos, ¿no?, que cuando nosotros estamos hablando con esa otra persona está, tal vez inconscientemente, pensando que tiene que tomar una decisión tarde o temprano de algo. Y esa parte es muy importante. ¿Okay? Ahora, la crisis, ¿no?, evidentemente, habla, ¿no?, de esta respuesta que está buscando tener la persona a la situación que está enfrentando en esta cuestión del COVID-19, el confinamiento, la cuarentena, como lo queramos llamar, ¿vale? Y bueno, como psicólogos que somos, entendemos a la crisis como esa desorganización yoica transitoria con probabilidad de cambio. Y es entonces donde nuestra función juega con la variable de probabilidad. Es donde lo que nosotros podamos decir o hacer o brindar juega con esa variable de probabilidad. Porque de que ya está desorganizado, la persona lo está. De que está viviendo un tiempo, lo está viviendo. Pero la probabilidad de cambio fue cuando esa persona apostó a levantar el teléfono y hablarnos. Y eso es lo que puede hacer la gran diferencia, ¿no? Porque lo que pasa en una crisis es que se rompe con el equilibrio. Y eso puede llegar a afectar, ¿no?, propiamente, su salud mental cuando ya no se queda en el terreno de lo transitorio. Y esa es la parte que tenemos que tener cuidado y que tenemos que observar muy bien, ¿no? Porque evidentemente cuando la crisis, ¿no?, nos está pasando, por así decirlo, ¿no?, el afectado desconoce qué está pasando. La crisis en sí misma, por sí misma, no es negativa, no pasa nada. Pero de cómo enfrentamos esa situación, eso es lo que vamos a entender como la crisis y la forma de enfrentar esa crisis. Por lo tanto, ¿no?, la crisis, si hay algo que va a generar, es angustia. Y esa angustia, ¿sí?, va a tener elementos diferentes. La va a vivir en distintos elementos. Y va a ser un punto donde ustedes van a tener que establecer dónde está esa persona cuando ustedes contactan con ella. La primera parte puede ser el estupor, una segunda parte que es la incertidumbre y una tercera parte que es la amenaza. El estupor, como su nombre lo dice, no es otra cosa que esta situación de sorpresa, donde el sujeto no está reaccionando, donde ni siquiera está buscando una salida o un dejarse de sentir mal, ¿no? O sea, simplemente dice, no sé qué está pasando. Y seguramente esto nos pasó a todos en un principio. Tal vez no el primer día que nos dijeron quédate en casa, pero al cabo de una semana, 15 días, yo les puedo apostar que muchos de nosotros dijimos, ¿en serio no vamos a salir? Y si algunos de ustedes salieron en esos momentos, ¿no?, sobre todo las primeras semanas, los primeros 15 días, no me dejarán mentir que si fueron a una tienda, al súper, lo que fuera, era impresionante la escena de ver los anaqueles vacíos, la escena de ver producto, ¿no?, de comida y demás roto en el pasillo. Les estoy contando lo que a mí me tocó ver. Entonces, llegó un punto que si volteas y dices, no es una película, ¿verdad? O sea, hay un punto de sorpresa. Entonces, pero cuando estas personas que están contactando con nosotros de plano se quedan paralizados y de plano no hay, ¿no?, una manera de reaccionar ante eso, estamos en la etapa de estupor de la crisis emocional. ¿Ok? Es donde empieza la desorganización psíquica, donde no sabemos casi a manera de rompecabezas qué va en cada lugar y cómo. No sabemos cómo ponerlo. Y seguramente los ejemplos más claros fue lo que nos empezó a pasar cuando nos empezamos a quedar en casa. Quisimos hacer nuestros horarios, pararnos a la misma hora, hacer las mismas cosas. Yo no sé cuánto tiempo les llevó a ustedes, pero a mí llegó muchísimo tiempo tener que encontrar un horario, y todavía no creo que lo encuentren al 100,
de cómo acomodar mis actividades y demás. Esa forma de desorganización en la cual de repente nos sentía o nos generaba ansiedad, tiene que ver con esta parte de sorpresa de lo que está pasando, ¿no? Entonces, nos descompensamos totalmente, ¿no? Y es la primera parte, ¿no? Después estará esta segunda parte, que es la incertidumbre. Ya nos sorprendimos totalmente, ¿no? ¿En serio nos está pasando esto a nosotros? ¿Sí? Pero ya empezamos a ver opciones. Y la opción está entre, bueno, pues no me vale, yo no voy a salir, yo me voy, ya, que nada, que existe nada. No, ya me salgo. Y ya, bueno, y si mejor me quedo, no vaya a ser. Ya escuché que pasó esto. O sea, cuando ya empezamos a ver estas opciones, pero no sabemos cuál podríamos elegir, esta evidencia dicotómica se vuelve la alarma de lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes van a platicar con la gente y mucho de su discurso va a ser este. Es que no sé qué hacer, no sé si hacerle caso a las noticias, no sé si decirle mejor a mi marido, no sé, ¿qué voy a hacer? Y entonces, en ese sentido, ¿no? Es que se van a establecer, prácticamente, ¿no? Estos niveles de incertidumbre. Que sumado a la etapa anterior, ¿no? Es lo que le vamos a llamar ansiedad confusional. Y entonces, ya me sorprendí de que no sabía qué estaba pasando, pero ahora ya que sé medio qué está pasando, veo que se puede hacer esto, pero ahora no sé qué voy a hacer. A ese momento, a esa etapa, le llamamos ansiedad confusional. Y normalmente es ese momento donde mucho tenemos mayor caos mental. Porque no estoy acabando de comprender por completo lo que está pasando, cuando ya tengo que estar decidiendo qué tengo que hacer, aunque todavía no comprenda qué está pasando. Y les puedo pasar que a muchos nosotros nos pasó, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, ¿no? La última parte de esta fase de la crisis emocional es la amenaza. Todo equilibrio, ¿no? Va, en el momento que se ve afectado, va a sentir esta amenaza y esta sensación de destrucción. O sea, fue lo que nos pasó a muchos cuando empezamos a... Se acabó el mundo como lo conocían, por unos días. Si vamos al gimnasio, ya no hay gimnasio. Si vamos a comer, ya nos podemos salir a comer. O sea, se acabó el mundo como lo conocían. O sea, se está destruyendo y cayendo en pedacitos el mundo como lo conocían. Y eso genera un desequilibrio total, pero sobre todo transformado en que todo lo de que está enfrente de mí, todo lo que está fuera de mí, es un enemigo, es una amenaza. Por lo tanto, tengo que colocarme automáticamente en una posición a la defensiva. Entonces ya no confío en lo que me dicen, en lo que me cuentan. Y peor aún, me vuelvo agresivo a la situación porque siento que todo me está amenazando. El mejor ejemplo de esta situación, que pasó hace un mes, creo. ¿Cuánto fue el tiempo que vimos las noticias donde echaron todo a los enfermeros, que atacaban al personal de salud, que no nos dejaban entrar a las tiendas? O sea, esta situación donde, en esta etapa donde ya todo, como yo no puedo ver al virus como tal, no existe el virus como tal, simbólicamente lo represento por la gente que está con el virus. ¿Y quiénes son los que están con el virus? La gente del personal de salud. Y el personal de salud son los que van a representar esa amenaza. Por lo tanto, esa amenaza es real y por lo tanto puedo ponerme a la defensiva o peor aún, ¿no? Atacar esa amenaza. Y este es el punto donde si no termina de ser transitorio este momento, puede haber un peligro en la integridad de la persona, sobre todo a nivel psíquico. Esa es la parte fundamental. Si nosotros detectamos a las personas con las que estamos trabajando que la amenaza ya se volvió no transitoria, sino estable, es un punto donde es grave que se quede la persona. Entonces, aquí es donde podemos, o es donde debemos trabajar, en muchos sentidos, ¿sale? Ahora, me van a decir, pues sí, ¿pero qué trabajamos? Bueno, pues va a depender del contexto de las personas, de la figura, de cómo lo está viviendo, ¿no? Tal cual. Me ha tocado atender en estos momentos no solo a una persona, me habla una persona, pero resulta, le puedo pasar a mi hijo, ¿no? Y le puedo pasar a mi esposo, o sea, de repente ya el contexto no es el mismo, ¿no? Entonces cambia. Pero sí detectar entre el estupor, incertidumbre y amenaza, dónde estamos recibiendo en ese momento, o en qué etapa de la crisis emocional estamos viviendo esa situación, ¿vale? Entonces, propiamente, no diría, bueno, pero ¿qué características otras existen respecto a la crisis? Pues bueno, sabes que la crisis no aparece un día y amanezco y digo, tienes crisis. No, no te aparece en la mano, no te sale un servidor. No, no pasa por ese lado, ¿no?
Pero lo que sí es importante señalar es que las crisis, y lo dije al inicio, tienen un antes y un después. Este es un punto que tenemos que recordar todo el tiempo que estemos hablando con las personas. Hay un antes y después de ese episodio. ¿No? Porque hubo un momento en que pudimos enfrentar las cosas, porque ojo, la persona que nos está hablando no es una persona que por primera vez va a enfrentar una crisis en su vida. Les puedo apostar que no. Y posiblemente de esta situación tampoco sea la primera. Porque estamos casi a 60 días de cumplir la cuarentena, ¿no? Ya no va a ser cuarentena, pero el confinamiento. Pero a 60 días de esto, les puedo apostar que muchos de nosotros hemos sentido situaciones en que dices, híjole, ya está aquí. Pero algo encontramos en nosotros, algún recurso, alguna competencia que lo podemos sobrepasar y lo sobrellevamos. Pero tal vez en este momento ya no pudimos, ¿no? Entonces, este episodio de crisis propiamente tuvo un antes y va a tener un después, ¿no? Pero el después no encuentra su salida a menos ser que sea bajo el equilibrio emocional. Porque si no encontramos o no, si no les brindamos los elementos para poder encontrar ese equilibrio emocional, porque hay que recordar que nosotros o nuestra función no es darles terapia, nosotros no les vamos a dar terapia a estas personas. Somos una primera frontera de contención, ¿no? Para buscar establecer un equilibrio emocional y brindar lo mejor que se pueda, elementos o herramientas que puedan lograr. Pero de lo contrario, si esta confusión y este desorden psíquico continúa, hay una canalización. Esto nos queda clarísimo, ¿eh? No son nuestros pacientes con los que vamos a ver en nuestro consultorio todos los días. No va a pasar. ¿Okay? Son las personas que en algún momento requirieron esta atención por esta situación y que buscamos establecer un equilibrio emocional. Pero de lo contrario, hay una canalización. ¿Okay? Son episodios. Eso es importante entender. Ahora, esta emoción de la crisis, ¿no? Se puede establecer, o podemos hablar que cuando el equilibrio, ¿no? Inestable, ir y venir constantemente, en un tiempo prudente, pero no tiene por qué ser encasillado. O sea, pedir ayuda no basta superar la crisis, ¿no? O sea, no es el hecho de, no, pues ya estoy con psicólogo, ¿no? O no, yo ya hablé en el teléfono para que me ayudaran. No, eso no hace superar la crisis, ¿no? Puede ayudarme a sentirme mejor, eso sí, ¿no? Puede ayudarme a que el malestar de alguna manera me pueda reducir un poco. Sin embargo, hay características muy propias de las crisis que nos van a ayudar a detectar propiamente, ¿no? Dónde está o no está. Porque una cosa es un malestar emocional. Yo me puedo generar malestar emocional por una cosa que pasó, a lo mejor en la comida, y decir, ay, bueno, y me quedé medio molesto un rato. Y otra cosa es tener una crisis, ¿no? Entonces, un factor primordial de la crisis, entonces dijimos que es el desequilibrio. Un siguiente punto importante de esto es que se requiere una intervención externa. En este caso son ustedes. Ustedes van a compensar ese desequilibrio. Ustedes son las herramientas para que eso se ponga en su lugar. ¿Ok? Y evidentemente lo que van a encontrar por sobre todas las cosas es una gran demanda y necesidad de apoyo y de ayuda de parte de ustedes. Les va a pasar que tal vez empiecen hablando de la cuarentena y van a acabar hablando del divorcio. Y les va a pasar que tal vez empiecen hablando de la cuarentena y les van a pasar de los problemas del hijo. O sea, es muy común, ¿no? Que la persona que levanta el teléfono para comunicarse en estos espacios son personas que requieren están demandando mucha necesidad y mucha ayuda. Por lo tanto, cuando están tan necesitados, ¿verdad? También son muy susceptibles a que toda la información y todo lo que todo lo que escuchen nos influye. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que también les vamos a decir en el sentido de no saturar a personas que están pidiendo a gritos la ayuda, pero que están queriendo casi que les digamos qué tienen que hacer. Y no es nuestro trabajo. Ustedes ya lo saben. Nosotros no es nuestro trabajo, ¿no? Pero sí buscar brindar la mejor o brindar las mejores herramientas para buscar brindar la estabilidad o el equilibrio en ese sentido. Ahora, ¿cómo afecta esto? Pues bueno, evidentemente afecta en todo eso. Evidentemente a nivel personal, pero pues bueno, somos seres sociales. Cuando yo me siento en crisis, somos personas que vamos a impactar a nuestras familias, a las comunidades, a los individuos, a nuestra sociedad. Y consecuencias de esto van a ser muchas. Ya decía que somos una sociedad violenta por naturaleza, por ahí estamos viendo muchos datos, ¿no? Del nivel de violencia intrafamiliar que se incrementó durante esta cuarentena en países como los nuestros.
No es cualquier cosa lo que nos estamos parando a ver, no es nada más me siento ansioso, no es nada más, híjole, es que hoy no pude dormir. Claro, esos son los síntomas, pero lo que va antes y después de eso es muchísimo más que eso, ¿no? Entonces, evidentemente una persona en crisis va a hacer un crisol de factores que lo está llevando a eso. Evidentemente los acontecimientos que viven, las experiencias con acontecimientos angustiantes previos, es muy importante saberlo. O sea, ¿qué tanto una persona está preparada? ¿Qué tanto se siente apoyada esta persona? Su salud física en ese momento, digo, no es un secreto que todo el mundo nos dijo ahorita, las poblaciones vulnerables, ¿quiénes son? Además, obviamente, de los adultos mayores, pero con obesidad, con diabetes, o sea, toda una suma de factores de salud física que recrudecen, obviamente, la posibilidad, la vulnerabilidad de que esto pase, ¿no? Sus historias personales, sus culturas, sus tradiciones, sus edades. Todos estos son factores que vamos a tener que considerar propiamente cuando estamos hablando con una persona que haga nosotros una situación de crisis. Me podrán decir, pues es que ¿qué importa la cultura? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que no se atreven, no pueden hablar de lo suyo porque va en contra de lo que su familia acostumbra? Pues ¿cuándo va a poder expresar emocionalmente lo que siente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todos estos son factores. Evidentemente la edad. No va a ser lo mismo una persona de 15 años que una de 40, que una de 70, ¿no? Entonces, todos estos son factores, ¿no? Ahora, evidentemente, y no es un secreto, ustedes lo saben, muchos de aquí ustedes son terapeutas, todas las personas cuentan con recursos y capacidades diferentes, pero que pueden enfrentar las adversidades que se les presentan, ¿no? Ahora, que yo tenga ciertas competencias y capacidades no significa que pueda enfrentar todo. No. Hay situaciones en las que puede ser más vulnerable que uno que otro. Y es donde entonces el apoyo que ustedes van a brindar es donde de alguna manera lo que ustedes van a hacer va a ser realmente una diferencia. Entonces, no solamente, ¿no?, las personas, todas las personas cuentan con capacidades, pero ¿qué pasa con capacidades, con ciertas discapacidades mentales, físicas, o los grupos marginales, o estos grupos expuestos a la violencia, que va a ser la gran mayoría de las personas con las que trabajemos? Aclaro. Uno de los instrumentos que usamos y que preguntamos siempre si existe violencia, ¿no?, casi, no puedo decir el 100%, pero un alto porcentaje habla de un síntoma de violencia familiar. Entonces, va a pasar. Y no es lo mismo, ¿no?, una persona que se puede sentir vulnerable ante una situación como esta, que nunca vivió una situación de violencia, a quienes sigan. Porque personas con violencia, ustedes no me dejarán mentir, son personas que el foco rojo lo tienen prendido todo el tiempo. Y ante cualquier amenaza, sea un virus o sea lo que sea, hay una reacción distinta a quienes no lo viven, ¿vale? Entonces, esto cambia, ¿sabes? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta o algo que quieran comentar, chicos, chicas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? No sé, que vamos bien o nos regresamos. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Ok, vamos pues. Ahora, propiamente, ¿no?, lo que... Vamos a ver, déjame compartir. Lo que me gustaría un poquito señalar aquí es lo que ya vieron en algunos otros espacios, lo que es la intervención en crisis. Ahorita vamos a retomar los conceptos, pero a mí me gustaría conceptualizar algunas cosas de los primeros auxilios psicológicos. Este es un concepto que no es nuevo, evidentemente, que se ha utilizado por mucho tiempo, que pareciera que solamente es cuando se usa en catástrofes, ¿no?, tremendas y más, pero no es así. Cualquiera de nosotros pudiera generar un tipo de primer auxilio psicológico por el simple hecho de la necesidad de todo lo que me dijeron ustedes ahorita, de ayudar al otro, ¿no? El auxilio psicológico es lo que ustedes van a hacer en el otro que contesta en el teléfono, porque es la primera respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que necesita ayuda y que la pidió, ¿ok? En el momento que ustedes están recibiendo esa llamada, en ese momento están abriendo la puerta precisamente a la primera ayuda psicológica. Porque es una respuesta humana. Esto es lo primero que nos tiene que quedar claro, que esto es humano, ¿ok? Ahora,
los PAP, ¿no? O las PAP, los primeros auxilios psicológicos en sus siglas, ¿no? Brinda ayuda y apoyos prácticos. Ojo, esta es la parte que por eso me interesa platicar. De manera no invasiva. Somos un apoyo. No somos quien les va a decir qué tienen que hacer. No. Por favor, quitémonos esa idea, esas, diría un maestro, estas actitudes mesiánicas con las que luego nos enfrentamos. Yo te voy a ayudar a salvar y resolver. No, no va a pasar. No podemos ser invasivos en este tipo de intervenciones. Creo que muchos de ustedes van a tener un contacto de una llamada por 2 minutos, tal vez 10, 15, 20, pero hasta ahí. Y posiblemente no haya otra. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que la persona que está del otro lado escuche que realmente puede sentirse en la confianza de sentirse apoyado. Lo que vamos a hacer es evaluar sus necesidades y preocupaciones y vamos a tratar, ¿no? De primera instancia, dependiendo de los contextos y las personas que nos llamen, de también conocer si estamos o sea, si las personas están por lo menos con las condiciones básicas o elementales de recibir una ayuda. Porque ¿de qué sirve, no? El otro día me habló una persona que quería este tipo de apoyo, y ¿de qué sirve que llevaba 2 noches sin dormir? No había comido casi 24 horas porque estaba esperando que le hicieran los estudios a su hija y demás. Y me habló de eso, bueno, me canalizaron la comunicación, pero ¿de qué sirve que yo le dijera no iba a surtir ningún efecto cuando la señora tenía sueño, tenía hambre, tenía sed, estaba a punto de una descompensación metabólica? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de poder ubicar si la persona con la que yo estoy trabajando o hablando en ese momento está también en la posibilidad de recibir ese tipo de ayuda. No solo es porque la pedí, si no es una persona que está estable, parece que lo que estamos buscando es ese equilibrio y esa estabilidad, si no es una persona estable y equilibrada para recibir ese tipo de... No, tampoco. Tenemos que referirla a que cumpla primero una necesidad básica, que coma, que beba, que descanse. Si no, el otro no va a pasar. Lo que le digamos no va a ser captado, no va a haber forma, ¿sale? Nosotros estamos ahí para escuchar a las personas. Si esa persona me habló, es porque quiere decirme algo. Pero llega un momento, y es muy común, en donde ya no saben qué decir. Y es donde a veces detectamos esta primera etapa de estupor, ¿cierto? De la crisis emocional. Donde me siento mal. ¿Cómo? Y ya no dicen más. ¿Por qué? Porque siguen sorprendidos, porque siguen en shock, llamémoslo así. Porque siguen pensando que lo que está pasando tal vez no es real. Y todo esto, ojo, me van a decir, por una plática similar a esta el otro día, y una chica me preguntó algo muy lógico, me dijo, a ver, pues bueno, es que eso ya pasó, eso fueron los primeros meses. No. Viene una ola, no los quiero espantar, ¿no? Pero según los comportamientos pandémicos en poblaciones, una vez que se levantan las salidas, o sea que ya podemos salir, hay una ola de recaídas. A Alemania le está pasando ahorita. Se registró un número triple de infectados de los que tenían en la última etapa. Es normal, sales, te contagias, estás. Ahora, entender que esas personas contagiadas se contagiaron hace 15 días, no ahorita. No por un día que salieron. 1 de junio no salimos, los contagiamos. No. Si el 15 de junio, 20 de junio salimos contagiados, eso sí significa que los que salimos y que los que convivimos socialmente, nos contagiamos en cuanto salimos, pero nosotros no. Pero es común que haya recaídas de los picos de este tipo de contagio. Y la parte en la que muchos de nosotros creemos que, no, pues ya pasó lo bueno, es que toda esta gente contagiada, o recaídas, o gente que no ha salido todavía de ello, hay una etapa donde la gente que se comunica a estos espacios, estos centros de apoyo, son la gente que está empezando a perder a su gente. Entonces, hay una etapa donde yo estoy sintiendo una crisis por todo lo que está pasando. Le entiendo, primeras semanas, primer mes. Hay una etapa donde ya me siento como abrumado de estar encerrado 60 días y todo, y ya me está llevando complicaciones con mi familia, con el... Pero va a haber una siguiente etapa, que es donde ustedes seguramente van a estar muy activos, donde esa gente está viviendo duelos que les provoca crisis. Y esos duelos no solo son físicos. Evidentemente hay gente que va a perder, familiares, todo. Pero ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, no tengan trabajo, no regresen a la normalidad como ellos esperaban? Cuando viene una etapa
donde estas crisis emocionales van a destaparse al por mayor, no solo por el hecho de que ya no esté el COVID-19 de afuera, no, eso todavía va a seguir aparte, sino por las consecuencias que eso va a representar. Sumada a toda la ansiedad que se está generando de toda esta situación y la gente que calculan que hay un 30% de la población que una vez que les digan mañana puede salir, no va a querer salir. Y vamos a encontrar mucha gente, y les va a hablar mucha gente seguramente, que les va a decir, pues es que tenía que ir a trabajar mañana y no, tengo que ir a trabajar mañana y no quiero ir, no puedo, me siento mal. Me da miedo salir de mi casa. Que va a ser normal, como les dije al principio. Nadie nos dijo que ya estaba fuera el virus, ¿no? Ya se acabó, ¿no? Es hasta ahí. Entonces, ¿que me puedo contagiar? Sí, me puedo contagiar. Entonces, esas situaciones son las que ustedes van a encontrar en esta segunda, tercera etapa y por lo tanto, de igual forma, no invasiva, ¿no? Lo que vamos a tener que hacer es precisamente, ok, Luis, no te preocupes, claro que sí. Claro que sí, Luis, que te vaya muy bien. Comparto la información. Lo que vamos a tener que hacer es precisamente escucharlas. Porque somos a veces dados a que, bueno, ¿qué es lo que pasó? No, lo que tengo que decir. Acuérdense que estamos viendo un apoyo. Y lo que estamos buscando es el equilibrio. Y el equilibrio es primero que se sientan calmadas. Van a recibir muchísima gente, me pasó a mí con el temblor de hace casi 3 años en Ciudad de México, muchísima gente que en el momento que se enteraron que encontraron a su familiar en los escombros o muerto o que les dio un infarto o demás, son cuando entran en crisis. Antes no. Hubo los que entraron en crisis con el fenómeno y hubo los que estuvieron y pues hicieron por mucho tiempo. Aquí va a pasar igual. Para mucha gente cree que no le pasó nada hasta que no le pase algo más de frente, más personal. Y nosotros estamos ahí para decirles, tranquilos. ¿Ok? Entonces, otro punto fundamental de esto es que mucha gente les va a decir, es que no sé qué hacer. ¿A quién le hago caso? Y una función que sí podemos tener es orientar la información. Vamos a brindar orientación de la información y los servicios y apoyos sociales y psicológicos adecuados, basados en fuentes de información confiables. Por eso es muy importante, ¿no?, que cada uno de nosotros tengamos ese directorio de espacios, instituciones, hospitales, clínicas, personas, lo que quieran, donde podemos canalizar y redirigir para cualquier duda o pregunta. Espérense cualquier tipo de duda y pregunta. Espérense que les hable desde, es que no sé si tengo COVID, ¿no? Desde esa, que es tal vez la más común, hasta el, ¿qué hago ahora que se murió mi marido y no sé si dejó testamento o no? Todas ese tipo de preguntas van a pasar, créanme, y las que no se nos han pasado. Entonces, tenemos que tener un directorio a la mano para saber exactamente si es una cuestión legal, bueno, pues te puedo canalizar a tal lado. Si es una cuestión social, si es una cuestión de salud, si es una cuestión de apoyo, si es una cuestión de violencia, o sea, es muy importante contar con ese tipo de directorios y de ese tipo de recursos porque somos personas que confían en nosotros, que somos autoridades de información y que somos las personas que les vamos a dar la información adecuada. Si las mandamos a un lugar donde pueden correr un riesgo, olvídense, ¿eh? Olvídense dónde acabamos, ¿vale? Ok, ahora, esto es lo que es, ¿no? O lo que busca hacer los primeros auxilios. Es muy importante saber qué no es. O sea, entrar por los PAPs, ¿no? Son cosas que se pueden aplicar, sí. Pero nosotros en nuestra categoría de profesionales tenemos que saber también qué no es. No es un asesoramiento profesional, pues les dije, no es una terapia. ¿Vale? No es un diagnóstico psicológico, por así decirlo, ¿no? En el sentido que no tenemos por qué saber, o sea, al no ser una terapia no estoy preguntando, bueno, cuéntame tu historia de vida en la que... No estamos, ahora sí que decirlo, generando una historia clínica de... No es necesario. No estamos analizando incluso los hechos. No estamos diciéndole, bueno, ¿y tú por qué crees que te sientes angustiada hoy? Sobre todo que no, la situación de tu mamá y no la de tu papá. No estamos analizando. No. Y si bien es cierto que estamos para escucharlos, y que este espacio es para eso en su gran mayoría, ¿no? No podemos obligarlos a que nos digan, bueno, pero ¿cómo te sientes? No, porque luego a los casos nos dan mucho. Bueno, pero ¿cómo te sientes con esto? No.
escucha activa todo el tiempo, sin presionar y sin analizar. Importantísimo, ¿no? Ahora, los primeros auxilios psicológicos incluyen factores, ¿no?, que ayudan a las personas en su recuperación a largo plazo, aunque no parezca. Si estas personas en un principio se sintieron conectadas, se sintieron seguros, se sintieron con calma, hay una esperanza de que ellos quieran seguir trabajando su proceso. Si ellos pudieron sentir ese apoyo en todos los sentidos y se sienten capaces de poder asumir la responsabilidad de seguir trabajando con ellos y para ellos, estamos logrando un impacto no de momento, sino a mediano y largo plazo. Entonces, a final de cuentas, nuestra intervención, nuestra contención en ese momento va a pasar por el hecho de que podamos brindar la confianza y la seguridad de que puedan ellos por su lado seguir trabajando. Y esto a lo mejor ya una vez que pasa esto, dicen, no, pues ahora sí voy a entrar a terapia porque me di cuenta que esto fue. Eso es lo que puede despertar. Ahora, evidentemente, no todas las personas requieren ni tanto, ni poco, ni mucho, ni el mismo tipo de apoyo, ¿no? Como reglas generales de los PAPs es que las que necesitan mayor apoyo inmediatamente son las personas que están poniendo en riesgo su vida, ¿no?, las que no se pueden ocupar de sí mismas, las que se pueden hacer daño a sí mismas y las que pueden hacer daño a otros. No es cualquier cosa esto. Cuando alguien escucha, por ejemplo, en una llamada telefónica, no sé cuántos de ustedes hayan trabajado en algún momento, por ejemplo, en atención psicológica telefónica o algo así. Cuando alguien te dice por primera vez, es que estoy a punto de suicidarme, es que ya no puedo más con esto, te cambia de perspectiva absolutamente. Acuérdense que estamos hablando con personas que se están exponiendo al límite y que posiblemente uno de sus últimos, si no el último recurso que tuvieron fue hablarnos. Lo cual es la gran responsabilidad, lo cual provoca que tengamos la gran responsabilidad de, aparte de escucharlos, saber que necesitan de nosotros. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros recibimos por primera vez una llamada, una atención, o que se requiere una atención psicológica, evidentemente sabemos que necesita ese apoyo, ¿vale? Tenemos que detectar en qué momento o qué fase de la crisis se pueden estar encontrando, ¿sí? Pero sobre todo, tenemos que establecer, ¿no?, la idea de que nuestro contacto con estas personas puede ser o en una aparente calma o en una situación de angustia constante, ¿no? Si nosotros atendemos a alguien cuando el acontecimiento que se enteró que falleció su papá, se enteró que perdió a alguien, lo que quieran, inmediatamente, seguramente la situación no va a ser igual de sencilla que cuando hayan pasado algunos días. Pero no podemos escoger. Ah, no, a mí comuníquenme nada más a los que ya estén medio tranquilos y ya estén casi saliendo. Pues no. No va a pasar. No creo que haya esos criterios a la hora de hacer las cosas. Entonces tenemos que estar conscientes que va a haber un espectro amplio del tipo de atención que va a tener en función de lo que estén pasando esas personas. ¿Vale? Ahora, es muy importante también que el tipo de atención que nosotros estemos brindando se esté brindando desde espacios de seguridad, tanto nosotros como ellos. Ahorita todo es a distancia, ahorita todo es por estos medios, por teléfono, etc. Pero aún así, si la persona que me está llamando por teléfono me dice, ¿sabe qué es que le hablo aquí desde el baño porque está mi papá afuera y me está pegando y no quiero que me encuentre? O sea, estamos en una situación en la cual no es viable, ¿no?, poder llevar a cabo este tipo de atención, ¿cierto? Y donde entonces la atención corre otro tipo de riesgos. Entonces tenemos que buscar y propiciar espacios seguros de atención. Sé que en esta modalidad se vuelve mucho más complicado porque no estamos viendo. Si estuviéramos en una zona de catástrofes o de riesgos, sabríamos, oye, ¿sabes qué? No, vamos de este lado. De hecho, hay reglas específicas hacia dónde tiene que ver la persona, con qué no puede estar escuchando, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que ser los que propicien y acondicionen el espacio para que eso pase, ¿vale? Entonces,
mucho va a ser que en estos momentos que estamos haciendo la distancia, tener que encontrar el momento oportuno para ello. ¿Sale? Porque muchas de estas exposiciones fueron en momentos críticos. Muchos están viviendo violencia, muchos no están teniendo privacidad, muchos están siendo faltados al respeto, aún en sus casas. Entonces, pensar que eso también es un factor que va a incidir en la atención que nosotros damos. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que pensar propiamente cuando empezamos a escuchar y hablar con las personas? Tenemos que detectar lo que les llamamos los AVEs o los acontecimientos vitales estresantes, ¿no? La persona que nos llamó posiblemente esté en crisis, posiblemente no, pero posiblemente sí esté en situaciones estresantes porque hoy por hoy, si no es el 100%, el 99% de las personas que estamos viviendo esto, o sea, toda la humanidad, estamos enfrentando un nivel de estrés en algún aspecto y en algún ámbito de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros podemos detectar qué es, ¿no?, de manera vital lo que esté estresando a esta persona, vamos a dar un paso súper importante. Entonces tenemos que ubicar qué circunstancias o condiciones están amenazando la capacidad psicológica o biológica de la persona con la que estoy trabajando. Si hay acontecimientos traumáticos agudos en su historia de vida, no solamente lo que estamos pasando ahorita. Me decía el otro día un compañero, me dice, imagínate lo que es vivir hoy encerrado en tu casa con alguien que te ha abusado sexualmente. O sea, la latencia constante de que haya alguien ahí que es una amenaza para ti, es ser de quererse morir. Literal. Entonces tenemos que poder saber, o sería muy bueno saber si hay acontecimientos traumáticos previos. Y conocer las condiciones de estrés crónico que existen. Mucha de la gente que les va a hablar, no, como dijeron hace rato, no estamos en los grandes niveles, ni vivimos en los lugares super nice, no. Mucha gente tiene que vivir con la pobreza, mucha gente no sabe si va a comer algo mañana, mucha gente no sabe si va a tener trabajo el lunes, mucha gente sigue enferma, no de COVID, pero gente que tiene cáncer, gente que tiene alguna enfermedad degenerativa. Ese tipo de condiciones que ya sabemos que de por sí solas son estresantes, también suman a que todo esto pase, ¿no? Y bueno, tenemos que considerar también situaciones que se estén viviendo o que estén pasando, como por ejemplo los divorcios, un familiar en la cárcel, la situación económica, ¿no? O sea, todos estos son acontecimientos vitales estresantes, todos. En la medida que podamos irlos detectando, es la medida en que nosotros podemos ir contextualizando mejor la idea de intervención que vamos a hacer. ¿Okay? Ahora, ¿qué producen estos acontecimientos vitales estresantes? Pues evidentemente reacciones, respuestas fisiológicas, porque todo este estrés a nuestra persona va a tener que encontrar una salida. Y entonces tienen que adaptarnos. Entonces hay personas que tienen dinámicas y acciones que son adaptativas a lo que está viviendo. Y no podemos primero ni juzgarlas, ni criticarlas, ni mucho menos decirles qué hacer o no. Pero tenemos que considerarlas. ¿Sí? Estas situaciones estresantes provocan, ¿no?, evidentemente, una inadaptación que provoca cambios de salud. O sea, yo les puedo apostar que más de uno en este confinamiento, ustedes, yo y muchos de nosotros, los que conocemos, ha tenido situaciones raras físicamente hablando. No sé, un día nos amanecimos con un dolor que nunca me había dado, o que ya me había dejado de dar, ahora me duele aquí, ahora me duele acá, ahora me siento aquí, ahora me siento... O sea, son situaciones que el estrés provoca, circunstancias raras. Y aparecen enfermedades o reaparecen enfermedades. Entonces, todos estos elementos son situaciones que los AVEs provocan, ¿no? Y por lo tanto, pues, cuando una persona está enferma, cuando una persona está molesta, cuando una persona no se siente cómoda, pues el sistema en el que vive se afecta, en este caso las familias, ¿no? Y las familias pueden generar crisis, ¿no? Algunos ejemplos de lo que son los AVEs, pues bueno, las muertes, los divorcios, las separaciones, las encarcelaciones, las lesiones, las enfermedades, el matrimonio, la muerte de un familiar, la jubilación, el embarazo, un hijo que deja la escuela, el hogar, el cambio de residencia. O sea, todos estos eventos que experimentalmente o que empíricamente vivimos como cambios, ¿no?, en todos los sentidos,
pueden ser ejemplos de acontecimientos vitales estresantes. Entonces, cuando nosotros escuchamos y hablamos con personas, sobre todo en estas circunstancias, no podemos dejar de lado que estas situaciones son algo que les pueden afectar. ¿Vale? Es importante saber esto, ¿no? Porque se convierten en factores de riesgo constante, ¿no? Personas que han vivido altos niveles estresantes, ¿no? Y se adaptan son a los que les llamamos resilientes, ¿no? Porque lo importante de esto es cómo resolvieron esas situaciones. ¿Qué estilos y capacidades de afrontamiento tuvieron? O, caso contrario, es importante saber porque posiblemente ante tantos factores de riesgo, lo que menos están encontrando son capacidades de enfrentar. Por eso es importante ubicarlos, ¿no? ¿Por qué sirve esto en los primeros auxilios psicológicos? Porque nos dan información de la capacidad que tiene la persona para enfrentar hechos traumáticos. Yo no le puedo pedir, oye, ya has intentado con esto, cuando no sé qué capacidad tenga para hacerlo. Nos permite reforzar estrategias o estudios de afrontamiento para la persona, ¿no? Y de alguna otra forma provoca una sensación de control, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, no entramos de lleno con la persona que diga, híjole, es que no sé quién es, qué hace, qué todo. Atiendan a los aves, vean los aves, ¿no? Entonces, estos aves, ¿no? Propiamente, si no se trabajan, generan complicaciones. Y entonces, pues una cosa terrible es cuando acumulamos traumas, llamémoslo así, ¿no? Genera frustración, cuando enquistamos síntomas, cuando generamos el peor pronóstico en función de todo lo que no hemos resuelto. Por así decirlo, la bola de nieve que se va haciendo más y más grande. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder trabajar con ellos? Pues primero que nada, obtener los datos. Tenemos que obtener los datos de estos acontecimientos. Tenemos que ubicar qué puntos fuertes y débiles podemos encontrar y cómo poderle dar seguimiento a ese reconocimiento y a ese tipo lo digo, diagnóstico. ¿Ok? Ahora, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta de estos factores principales de lo que son los ABES, los principios de los primeros auxilios psicológicos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ok. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Qué tal? tardes. Buenas tardes. Habla Giselle. Entré un Hola, poquito Giselle. tarde, pero me gustaría si podría regresarle a la diapositiva anterior, Claro. por favor. ¿Esta o la anterior? ¿Esta o la? Todavía no se ve que se comparta. No sé Ah, si... ¿no se está compartiendo? A ver, permítame entonces. Aquí me voy. Me estaba compartiendo esto hace rato. ¿Se ve? ¿Se está viendo o no se está viendo? ¿Se ve? Giselle, ¿se está viendo o no? Igual mi duda era en lo que mencionó después de las cuestiones como las complicaciones que se presentan. Después de que las estrategias de afrontamiento no están funcionando. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Recoger los datos, detectar los puntos fuertes y débiles de esos datos y establecer cómo vamos a dar el seguimiento para ello, ¿no? Pero mi pregunta, ¿no se está viendo la presentación? Se escucha un poquito cortado, pero no sé si nada más es conmigo. ¿Pero se ve? Bueno, yo ahorita ya la quité. Ya, se está cortando. Ok. Bye. Lo tengo con cable, de hecho, Elia. Tengo el Ethernet conectado. En todo caso, si no, ahorita que empiece la presentación, voy a quitar mi video para ver si con esto mejora. ¿Vale? Ok, entonces continuamos.
si mantenemos nuestras cámaras y micrófonos cuando el ponente está haciendo la intervención, va a ser más fácil y no se va a distorsionar la voz. Bueno, yo he utilizado Zoom en clase y esto me ha funcionado, entonces no sé si podría ser una opción. Gracias, Lorena. Sí creo que es una opción. Ahorita voy a seguir presentando y ya, aunque me escuchen, no me tienen que ver a fuerza porque en la presentación creo que eso nos ayuda también, ¿no? Entonces, a ver. Voy a compartir. Seguimos. Ok. ¿Ahí se ve? ¿Me escuchan y me ven bien? De uno que me ven, quité el video, pero ¿me escuchan y ven la presentación? Sí. Se ve la presentación nada más. Se ve una foto suya. Y también se escucha bien, doctor. Mejor que me escuchen y veamos la presentación, ¿vale? Ok, sí. Ahora, una de las cosas importantes dentro de este proceso es precisamente cómo ayudar. O sea, todos tenemos una forma y un estilo de ayudar y de apoyar, es un hecho, está bien. Pero hay aspectos fundamentales en este tipo de intervención en las cuales tenemos que tener muy claras las consideraciones al respecto. La mayoría de estos ustedes ya las conocen, no es un secreto porque es parte del trabajo ético, ¿vale? Tiene que ver con respetar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, con aceptar y adaptar la cultura de las personas. Vamos a encontrar personas de muchos orígenes, ¿no? Considerar otras medidas de respuesta a la emergencia, entender que no somos todos nosotros la única forma de atención, puede haber otro tipo de atención y podemos analizarlo, pero la que me quiero detener un poquito más es a la que me voy a enfocar más, es la de cuidarnos a nosotros mismos. Hay un punto importante de saber cómo atendemos, para qué atendemos y por qué se atiende de una forma sin que nosotros tampoco nos veamos afectados. Porque una persona que está en constante atención al respecto también tiene sus estragos. Entonces, vamos a ver esa. Insisto, voy a pasar rápido las diapositivas, no me voy a tener mucho en todas, no voy a leer todo, pero las diapositivas se las voy a hacer llegar a la hora para que las compartan. Y si no, ahorita al final en el chat les voy a dejar mi correo o mis datos, para si alguien que las requiera, se las puedo hacer llegar sin ningún problema. Entonces, cuando hablamos de respetar, asegurar la dignidad y los derechos, hablamos propiamente de tratar a la gente con respeto, evitar que nuestras acciones provoquen un mayor peligro, ¿sale? Y asegurar que la gente pueda acceder a esta misma ayuda todo el tiempo. Ustedes van a estar del otro lado y tal vez no saben exactamente quiénes les van a canalizar, pero es súper importante saber que independientemente de su credo, raza, religión, estatus socioeconómico, lo que ustedes quieran, debemos atenderlas de la misma forma, respetándolos, ¿no? Y evitando que nuestros comentarios o acciones puedan generar un peligro. Mucho cuidado por el hecho, digo, todos aquí somos psicólogos, todos aquí, muchos de ustedes hacen terapia, mucho cuidado con el hecho de establecer instrucciones al respecto. No podemos. Sale la gente y dice, es que a mí el psicólogo del grupo a donde llamé me dijo que, y no son responsabilidades que nosotros podemos asumir, ¿vale? Ok, para todo esto es descripción de lo que estoy hablando. Ahora, me detengo un poquito en este cuadro, ¿no? ¿Qué sí hacer y qué no hacer en este sentido? Voy a detectar algunos puntos, ¿no? Seamos conscientes de nuestros prejuicios. Eso es bien importante. De repente he escuchado gente que dice, ay, pues sí, ¿cómo no quieres que te enfermes si ahí andas brincando? No, a ver, ya lo hizo por la razón que sea, se contagió, ni modo, ¿qué vas a hacer? ¿Juzgarlo y criticarlo porque andaba afuera? No, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con nuestros prejuicios. Mucho cuidado con respetar la privacidad de la persona, ¿vale? No podemos ir más allá de lo que la persona nos quiera contar. Éticamente hablando, estos son lineamientos que todos conocemos, ¿cierto? Creo que los están viendo en pantalla, ¿no? Entonces, no podemos forzar a la gente, no podemos compartir historias de estas personas, no podemos juzgar a las personas por sus acciones, etcétera, 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 ¿vale? Adaptación a las culturas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque, como les dije, vamos a encontrar personas que vienen de muchísimas comunidades, espacios culturales, de grupos étnicos, etcétera. Migrantes, somos una zona de muchos migrantes, entonces evidentemente poder mantener al margen nuestros prejuicios y poder entender que cada situación de crisis es única es fundamental.
Entender que la cultura va a marcar, o los usos y costumbres de las personas con las que vamos a trabajar van a marcar también la forma de relacionarnos con ellos, ¿no? Entonces, es muy importante que lo pensemos. Y el otro punto es que tenemos que estar claros que no somos los únicos que brindan atención. Si ya tenemos que canalizar, lo dije hace rato, tengamos ese directorio donde podamos brindar información a las personas con las que trabajamos. ¿Ok? Cuando hablamos, ¿no?, de respuestas a situaciones en crisis, es importante que sepamos cuál es nuestro rol en este proyecto. Y sobre todo, cuáles son los límites de nuestro rol en este proyecto. ¿Okay? Pues yo lo decía, el ejemplo más claro luego con esto pasa es que cuando de repente decimos, bueno, pero te podría atender en otra sesión, ¿no? Terapéutica. Hay un directorio Betsy básico de nosotros, sí ya existe, se les debe de proporcionar, pero nunca está de más, que ustedes, a lo mejor hay cosas que nosotros no conocemos, a lo mejor hay otras instancias que no ubicamos o que no teníamos idea que daban esos servicios. Si ustedes tienen más, adelante, pero sí hay un directorio de la red que está proporcionado por este sentido, así que no te preocupes, se les va a dar. ¿Okay? Entonces, nuestro rol es, ¿no?, seguir las indicaciones de las autoridades es fundamental. Nosotros no somos la Secretaría de Salud, somos el gobierno, somos un elemento que apoya a todo lo que se está gestionando desde altos. Y luego, pues esta parte que a mí me parece fundamental. Tenemos que estar en un autocuidado constante. No podemos brindar atención al otro si nosotros no estamos bien. Esto es una máxima de la psicología, una máxima de la terapia, ¿cierto? Entonces, es muy importante que si nosotros no nos encontramos bien en algún momento, que si yo estoy sufriendo alguna situación, si yo también estoy en una crisis, en el momento me atiendo. Y nos comunicamos, y ¿sabes qué? Ahorita no me canalicen, estoy en un proceso, estoy alterada, tengo muchas cosas que hacer, no sé. Pero si yo no estoy en las condiciones de poderlo hacer, no lo hagan. ¿Sí? Es importante. ¿Ok? Estas son reglas básicas de lo que tendríamos que pensar a la hora de comunicarnos, que son máximas de la comunicación. La comunicación adecuada no es que me escuchen o me vean o me lean los labios, no. La comunicación adecuada, sobre todo con personas angustiadas, ¿no?, pasa por el hecho de que hay emociones de por medio. Mucha de la gente que va a hablar con ustedes es gente que se siente culpable. Es muy común ahorita. Gente que se siente culpable. Es que por mi culpa se enfermó mi papá. Es que por mi culpa, es que... No. Entonces, tener mucho cuidado en no desviar lo importante de la comunicación a esa parte emocional, ¿no? Evidentemente, créanme, les van a querer contar muchas historias, ¿no? Escúchenlas, claro está, pero traten de mantenerlas y de, como decía, capotearlas, qué es lo que realmente es importante. Porque se puede quedar ahí 3 horas y a lo mejor hay gente que también sigue necesitando su apoyo. Entonces, no es decirle, oye, ya no te voy a escuchar, no, pero sí tratemos que con esta escucha activa que manejamos y que sabemos que tenemos como psicólogos, generemos un apoyo práctico en ese sentido. ¿Okay? Nosotros, ojo, y es muy importante en estos momentos, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos de no hablar mucho nosotros. Por el contrario, los silencios nos dicen mucho. Entonces, el silencio, ¿no?, es algo que nos puede ayudar. Aprendamos a trabajar con el silencio. Lo hacemos en terapia seguramente, pero en estos espacios es mucho más importante. ¿Por qué? Porque la otra persona no se ve abrumada porque lo que nada más nosotros le estamos diciendo. Acuérdense que nosotros, ellos, todos estamos ya saturados de que todo el mundo nos diga. Este puede ser un espacio para que ellos digan. ¿Vale? Ojo, tal vez por teléfono no lo podamos hacer, pero si van a tener espacios presenciales o si vamos a poder hacerlo de manera de videoconferencia, ojo al lenguaje corporal, ¿no? Esta forma de comunicación y expresión es fundamental y es muy importante en estos momentos, en este tipo de situaciones. ¿Okay? Entonces, vamos a tratar de leer y de escuchar con todo el cuerpo. Aquí hay unas recomendaciones, ¿no? También, ¿no?, que van de la mano de lo anterior. Evidentemente pasa por los juicios, por el respeto. En frases como estas, no debería sentirse así. Debería sentirse afortunado y sobrevivir. Cuidado con este tipo de comunicación. ¿No? ¿Por qué? Porque los deberías generan expectativas u obligaciones que nosotros no podemos atender ni resolver, ¿eh?
nosotros no sabemos sus historias de vida para saber qué sí debería y qué no debería ser. No. No. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con este tipo de frases, por favor. Ahora, tenemos que prepararnos para esta situación. Entonces, si les van a asignar un espacio, si les van a asignar, a lo mejor les van a decir, pues, ¿saben qué? Mira, te va a tocar a lo mejor la gente que llame de San Felipe o la gente de Mexicali. Saber un poco qué está pasando en estos lugares. ¿Vale? No sé ahorita si la red está haciéndose a nivel de toda Baja California de la misma forma, pero la idea es que nosotros estemos claros en que el tipo de atención que vamos a brindar tiene que ser muy contextualizado. ¿Ok? Entonces tenemos que estar claros qué está pasando, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo si yo me entero que en Tijuana hubo un pico más alto esta semana y la gente que me está diciendo eso, yo me estoy enterando, pues estoy perdiendo un contexto importante de atención. Ok, entonces, todo esto pasa por prepararnos. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros a veces de repente no sabemos cómo empezar o se desboca la persona en contarnos y decirnos esto y de repente no somos como muy claros en cuanto a qué pasó, qué no pasó. Hagámonos de preguntas importantes. Estos que están aquí son para casos en general, no son COVID-19, ¿no? O sea, pero en general tenemos que hablar de la situación, de los apoyos que se están brindando en este momento, la seguridad que podemos proporcionarles en ese sentido, ¿sale? Y sobre todo también en el hecho de lo que podemos nosotros ofrecerles más allá de esto, ¿no? En ese sentido, ¿ok? Es importante, ¿ok? Ahora, estrategias básicas, o lo que quiero ya para ir comentando pues casi hacia el final de esto. Las estrategias básicas de los primeros auxilios se reducen en tres cosas, tres acciones fundamentales. Observar, escuchar y conectar. Si ustedes hacen esto en una intervención por teléfono de 5, 10, 15 minutos, créanme, aunque no me parezca loco, están haciendo una gran diferencia. ¿Vale? Como lo dije hace rato, no nos interesa analizar, no. Observemos, escuchemos y conectemos con todos los sentidos. ¿Vale? Observar tiene que ver si lo que está pasando, ¿no?, es un espacio que nos está permitiendo trabajar. Si estamos viendo las necesidades de esta persona y si estamos claros a la forma en que puede reaccionar de esta situación. Eso es observar, en este caso. ¿Vale? Escuchar es, una vez que alguien decidió contarnos y hablar con nosotros, tenemos que escuchar al 100%. ¿No? ¿Qué les preocupa? ¿No? Y acuérdense, que nuestra escucha vaya dirigida a establecer un equilibrio de lo que están pasando. Y conectar. ¿No? Sí necesitamos que las personas entiendan que nuestro apoyo no es nada más de escucharlos, sino que el contacto que nosotros hagamos con ellos les va a brindar información que puede rebajar esa angustia, que puede calmarlos, ¿no? Y que puede ayudarnos incluso a calmar necesidades básicas y acceder a ciertos servicios u otro tipo de atenciones. Si nosotros logramos eso, que no sientan que, ay, ¿para qué hablé? Sino al contrario, no, bueno, fíjate que hablé, me dijeron algo muy interesante, me dieron un teléfono para poder hablar. Eso es la contención mínima que estamos buscando. ¿Vale? Mínima, ¿ok? Entonces, todo esto es parte de lo que ahorita estuvimos hablando, ¿no? No me voy a detener mucho, porque tampoco quiero que esto sea una sesión de horas, ¿no? Pero insisto, la información se las voy a dar, pero lo que quiero es esta parte de lo importante. Ahora, dentro de la parte de observar, entendamos que las personas reaccionan distintas a las crisis, de maneras muy distintas a las crisis. Y las respuestas de angustia pueden ser diferentes, desde síntomas físicos, desde comer más, comer menos, llorar, con miedo, estar a la defensiva, no dormir, tener culpa, sentirse confusos, no responder o estar en shock cuando se nos habla, ¿no? Por ejemplo, y hasta el punto de no sentirnos en condiciones de cuidarnos a nosotros mismos, son circunstancias que nos están obligando a voltear y atender a las personas con las que estamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, las personas, ¿no?, probablemente necesiten más atención, pues son personas a las que tenemos que voltear a ver también con otra mirada, ¿cierto? Niños, incluyendo adolescentes,
personas con problemas de salud, con capacidades o discapacidades físicas o mentales, ¿no? Y personas que puedan ser objeto de discriminación o violencia. Y en esto les quiero encargar muchísimo. Evidentemente, cuando uno habla de niños, dice, pues claro, son niños. Cuando uno habla con personas con discapacidad, sí, claro. Pero detectar personas que pueden sufrir discriminación o violencia, entre comillas, es mucho más complicado. Y estas personas son personas que normalmente les cuesta muchísimo trabajo acercarse a estos espacios. Porque se sienten juzgados, porque en algunos otros espacios ya los juzgaron, ya los discriminaron, ¿no? Y entonces, la parte importante de esto es que nosotros no lo hagamos para empezar, ¿ok? Mucho cuidado con este tipo de personas en donde lo que podamos brindar tal vez, y la más importante sea, ¿no? Qué maravilla que pudimos, o qué maravilla que me pudieron escuchar. Qué maravilla que alguien por lo menos, ¿no? No se burló de mí. Qué maravilla que alguien por lo menos, ¿no? Me dijo que podía apoyarme. Esas cositas que pueden ser absurdas, ¿no? Hacen la diferencia, chicos. Entonces, ojo con eso, ¿ok? El segundo punto es escuchar, ¿no? Como lo dijimos, y aprender a escuchar con los ojos, o sea, toda la atención posible. Aprender a escuchar con los oídos, escuchando las preocupaciones de verdad. Y ahora escuchar, dice aquí el corazón, pero con todas las emociones posibles. O sea, estemos atentos y respetuosos. Sentémonos ahí como quisiéramos nosotros que nos escucharan, si tuviéramos algo que decir. ¿Vale? Esa es la diferencia. Evidentemente, también las personas que requieren este tipo de escucha normalmente pasan por ser personas, como lo dije ahorita, que normalmente pasan por una discriminación, por una violencia, ¿no? Entonces, tenemos que hacer sentir cómoda a la persona que nos está escuchando, por mucho, ¿ok? Necesitamos preguntar qué necesitan. Tal vez a veces la pregunta más clara es ¿qué necesitan? Ni siquiera es, oye, mira, a lo mejor alguien nada más es que hoy no he comido, o es que hoy no he descansado. Todo. Son situaciones muy básicas, pero muy importantes. ¿Okay? Ahora, ayudar a tranquilizarse no significa calma, calma, no pasa nada. No. ¿Okay? Ayudar a tranquilizarse es estar ahí. Si nos quieren contar, bien. Pero a lo mejor a veces la persona que más angustiada está, lo único que necesita es respirar. Y si con nosotros puede encontrar eso, hicimos un buen trabajo. Pero tenemos que estar ahí. O sea, no es, bueno, ahí cuando quieras hablar me hablas. No, por favor no. Estemos ahí. Si alguien decidió contactarnos y si alguien decidió estar con nosotros, es porque nosotros le debemos ese espacio. ¿Ok? Bueno, lo checan estos que no da positiva. Y la otra parte es conectar, ¿no? Hay necesidades frecuentes, ¿no? Nosotros no estamos viendo situaciones de crisis o de catástrofes como estas, pero estas son condiciones normales de situaciones de auxilio. Pero una de las formas más importantes de conectar es hacerle saber al otro que están siendo empáticos con él. Muchas llamadas que ustedes van a recibir van a ser sobre familiares. Es que no sé dónde está mi papá. Es que no lo encuentro desde tal momento. Es que no sé qué pasó. Es que dijo que iba a venir y ya no vino, etc. ¿Okay? Si nosotros podemos apoyar en que ellos sientan la tranquilidad, que van a poder contactar a su cliente, que van a poder relacionarse con su núcleo, etc., estamos del otro lado. ¿Vale? Y va a haber gente que les va a preguntar cosas de decisiones de vida. ¿Me voy o me quedo? Es que yo soy de Michoacán, pero con esta situación y que no nos dejaban salir, pues me tuve que quedar aquí. Pero pues también está este problema y la verdad es que no sé si me voy o me quedo. No podemos decidir por ellos eso, ¿cierto? Pero si nos involucramos a eso, ¿no? Es porque nosotros estamos brindando información adecuada para que ellos puedan tomar esa decisión. O sea, hace el famoso director de canalización, ¿no? Entonces, en ese sentido, insisto, la línea es muy delgada a veces entre no querer dar terapia y no involucrarnos con. Pero nosotros tenemos que asumir bien el rol en el que estamos. Entonces, son personas que comúnmente se van a sentir vulnerables, aisladas, impotentes, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer son intervenciones puntuales por un periodo breve. Eso quede claro. No van a ser nuestros pacientes 10 años. ¿Ok?
tenemos que hacerles ver que ellos tienen sus propios recursos y que se van a recuperar. Y en casos extremos se van a canalizar. ¿Ok? Tienen que encontrar el control de la situación. Esa es la parte importante y ese es nuestro trabajo. ¿Okay? Ahora, a la hora de generar estrategias para intervenir, ¿no?, por así decirlo, dentro de esta condición, tal vez haya algunas que conozcan, pero tal vez haya otras que puedan decir, ah, caray, esta me faltó. ¿Cuál es la clave importante de todo esto? Las personas angustiadas, obviamente no estamos, cuando nos angustiamos no pensamos del todo al 100%, ¿cierto? Y sobre todo tenemos muchos miedos y temores. La parte más importante que van a tener que hacer es ayudarles a centrarse en sus necesidades más importantes, las más urgentes. Tienen que establecer prioridades. Esa es tal vez la estrategia más importante que tenemos que buscar establecer. Que ellos establezcan prioridades y que intenten resolverlas en función de las jerarquías de sus necesidades, ¿ok? Entonces, ellos tienen que saber quiénes son sus apoyos en su vida, ellos tienen que saber quiénes son las personas con las que pueden atenderse, ellas tienen que saber cómo fue que avanzaron en otras situaciones difíciles, o sea, brindarles la oportunidad de reflexionar que han podido resolver situaciones previas y que esto es una oportunidad para ellos, ¿no? Ahora, como dijimos, hay necesidades básicas. Las primeras son las fisiológicas, ¿ok? Entonces, no podemos aconsejar, porque ojo, esto debe pasar por consejo, ¿no? Todo aquello que va a encontrar el bienestar de la persona. Entonces, todo lo que sea su bienestar, comer bien, dormir bien, hidratarse, hacer ejercicio, excelente. Pero no podemos aconsejar cosas como de, híjole, ¿no te han contactado tus hijos? No, pues quédate despierta toda la noche hoy y a ver hasta qué punto te contactan. O ¿sabes qué? Pues mira, no pasa nada si no dormiste, te tomas un cafecito o fumas o si te encuentras un alcoholito por ahí, te lo puedes echar. No. Evitemos ese tipo de situaciones, por favor. ¿Vale? Ok, ahora, la otra parte, todo esto sigue siendo parte de las cuestiones, se les puede manejar. Hay una parte que nos vamos a encontrar muy comúnmente y va a pasar. La espiritualidad de las personas y con ello de nosotros mismos. Si bien es cierto que nosotros no fomentamos ni estamos promoviendo ninguna religión, sensaciones, ¿no? Las personas las tenemos, es común, está bien, es parte de nuestra identidad, ¿no? Entonces, primero que nada, respetemos, ¿no? Sin juzgar ningún tipo de creencia espiritual al respecto. Y después, no estamos de acuerdo ni en desacuerdo con lo que ellos crean. Este punto parece lógico dentro del área de respeto, pero pareciera que a algunos nos toca o nos pesa mucho, ¿no?, el aspecto de la espiritualidad. Y entonces, de repente, ni a favor ni en contra. Acuérdense que somos profesionales de la psicología. No estoy diciendo que no seamos seres humanos, que no creamos en alguien o en algo. Está bien, cada quien. Pero si nuestras estrategias o recomendaciones van a pasar por ser las recomendaciones, sin ofender a nadie, no quiero decir, pero voy a hablar de mí, de las recomendaciones de mi abuelita, encomiéndate a Dios, persínate, reza esto, reza lo otro, lo que... Ojo, no estamos en el espacio para hacerlo, ¿no? Ni lo refiere la situación. ¿Okay? Entonces, escuchar que si la persona tiene una creencia, una idea de espiritualidad, adelante, pero no sale de nosotros, ¿ok? En ese sentido. Y bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ya escuchamos, ya establecimos, ya trabajamos, ya hicimos muchas de estas cosas, ¿no?, de lo que estamos platicando? Dependiendo obviamente del contexto en el que estamos, ¿no?, y del rol que estamos asumiendo, va a pasar por nosotros muchas situaciones de juicio respecto a si pudimos cubrir las necesidades básicas de las personas, ¿no? Y si estas personas que fueron atendidas por nuestro servicio, ¿no?, hay una forma en que puedan seguirse sintiendo apoyadas y contenidas por nosotros mismos, se va a canalizar a otro espacio. Entonces, tenemos que darles los detalles necesarios de la continuidad de esta atención. Si va a ser una canalización, que sepan exactamente con quién y en dónde y a qué teléfono tienen que hablar. Si va a ser una segunda sesión con el servicio que estamos brindando, que sepan exactamente quién, cómo y cuándo tienen que volverlo a hacer. O sea, no dejemos a ninguna persona sin saber qué hacer después, ¿no? Luego hablamos y decimos, ¿cómo te fue? Pues estuvo muy bien y todo. Y luego, no, pues no sé. No sé si tenga que volver a hablar, no sé si tenga que me vayan a hablar. No, entonces, cerrar muy bien ahora sí que esas puertas
para abrir las que siguen, ¿no? Esa es la parte importante. Ahora, este es un punto importante, lo voy a señalar. Personas que probablemente necesiten atención especial, lo dije hace rato, niños, personas con enfermedades o discapacidades y personas en riesgo de sufrir discriminación y violencia. Todo esto es parte de... Pero bueno, ya con esto quiero cerrar. El autocuidado o el cuidarse uno mismo y de los compañeros. Esto es fundamental porque normalmente salimos con toda la actitud, con muchas ganas y diciendo, nosotros vamos a salir, vamos a apoyarnos, vamos a hacerlo. Perfecto. Pero a veces llega un punto donde ya no damos más. ¿Ok? No sabemos si nuestra salud está para eso. Tal vez yo quiera estar allá afuera todo el día, ¿no? Cuando yo vaya afuera es atender, pero a lo mejor mi familia me necesita también. A lo mejor yo quiero estar todo el tiempo atendiendo, pero a lo mejor ya estoy teniendo un nivel de ansiedad, ¿no? Que ya no está ayudando a los demás. Entonces tenemos que ser reflexivos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser profesionales para determinar si en este momento soy alguien que puede atender a alguien más. O que atendí tal vez 15, 20, 30 días y tal vez ahorita tengo que tener un receso para poder seguir atendiendo posteriormente, ¿no? Entonces, nuestro estrés, ¿no?, puede contagiar a las personas con las que trabajamos. Entonces, cuando tenemos muchas responsabilidades, cuando tenemos largas jornadas, cuando la comunicación es complicada, cuando todo esto se vuelve conflictivo, el estrés se va a tope y nos puede afectar. Entonces, tenemos que saber cómo manejarlo, ¿no? Entonces, no somos responsables de las personas, no son nuestros hijos, no. Entendamos que hay un límite en ese sentido, ¿ok? Entonces, todas estas experiencias que nos pueden afectar a nuestros compañeros de trabajo. Veámoslo ahorita simplemente, ¿cómo se sienten ustedes cuando están con los que estamos dando clases? Cuando trabajan, platican con sus compañeros de trabajo. En serio, ya estamos cansados. Ya hay mucho estrés, ya hay mucho desgaste, estamos trabajando mucho más de lo que creíamos, etcétera, ¿no? Entonces, lo recomendable, pues, es vean la manera de manejar su propio estrés. Puede ser con simplemente si hacen ejercicios, si meditan, si tienen apoyo psicológico, si están a lo mejor en su propio proceso terapéutico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tratemos de respetar la integridad de las necesidades básicas que tenemos. No podemos dejar de comer, no podemos dejar de descansar, no podemos dejar de distraernos, o sea, tenemos que hacer, ¿ok? Tratemos de mantener un horario de trabajo, ¿no? Yo ahorita, perdón, la verdad es que yo hubiera querido que fuera en otro horario esta sesión, porque sé que muchos trabajamos en ciertos horarios, pero, pues bueno, también las actividades nos obligan, pero necesitamos ser claros en cuál es mi horario de trabajo y cuál no es mi horario de trabajo, y estoy cediendo de mi parte de trabajo a esto. No podemos tampoco exceder eso, porque si no las consecuencias sí van a ser un poco impactantes en lo que somos nosotros y nuestro entorno, entiéndase nuestra familia, ¿vale? Entonces, podemos sentirnos frustrados de lo que está pasando. Sí, va a haber llamadas en que van a decir, híjole, pero que no le ayudé en nada. Puede pasar, ¿sí? Pero no podemos ser responsables de todo lo que pasa y tampoco podemos resolver todo. Entonces, seamos claros en eso, ¿ok? Tratemos de ayudar al otro ayudándonos a nosotros, ¿ok? Evidentemente, las recomendaciones son las mismas. Evitemos consumo de alcohol, cafeína, nicotina, evitemos los medicamentos sin receta, ¿no? Pero busquemos espacios de apoyo mutuo, ¿ok? Hablemos con nuestros seres queridos, tengamos momentos de distracción y descansemos. Tenemos que descansar mucho. Esta labor es muy agotadora y se los dije al principio. Y lo que falta es muchísimo más. La demanda de psicología y de la salud mental de aquí en adelante va a ser excesiva, se los digo en serio. Entonces, tratemos, ¿no?, de descansar en los tiempos de descanso. Tratemos de aceptar y a reflexionar lo que hacemos bien, ¿no? Y encontremos nuestras propias limitaciones. Eso, créanme, que les va a ayudar muchísimo a su labor, pero sobre todo a su salud, ¿okay? Ahora, ya para cerrar, ¿por qué estas condiciones? Porque por ahí hay algo, y no sé si alguien lo haya escuchado, que se llama el síndrome del desgaste por empatía o el estrés del interviniente, ¿no? Esto afecta a las personas como nosotros que vamos a trabajar con personas y que están en situación de crisis. Entonces, cada vez que las personas que trabajamos en incidentes críticos nos involucramos con otras personas, esto es un estrés común, ¿no? El estrés habitual lo conocemos, ¿no? Tal vez situaciones lógicas de casa, el estrés laboral,
el burnout famoso y hoy el estrés por la emergencia. ¿Ok? ¿Qué síntomas tenemos al respecto? Pues bueno, los de todo estrés en su mayoría, pero sobre todo haciendo mucho hincapié en lo que es la fatiga, ¿no? Y sobre todo en la sensación de debilidad. Ojo, estos síntomas físicos que tienen que ver con el agotamiento y la fatiga son fundamentales que los detectemos. Podemos confundir un dolor de estómago con algo que comimos, podemos confundir un dolor de cabeza por estar mucho en la computadora, todo eso sí. Pero la sensación de debilidad, de fatiga, ¿no? Es muy importante que lo ubiquemos. Cognitivamente hablando, nos vemos afectados en memoria, nos sentimos desorientados, confundidos, hacemos las cosas más lentas, ¿no? Y lo que hacíamos normalmente ahora nos cuesta más trabajo. No sé si les esté pasando, a mí me pasó que tuve que estaba leyendo un trabajo, lo tuve que leer 3 veces. No me concentraba, no lo podía hacer, es parte de estos síntomas, ¿ok? Emocionalmente hay un punto en que nos sentimos Supermanes, ¿no? El síndrome de Superman, claro, sí, y les van a hablar, oye, ¿puedes atender a otra persona? Sí, sí, claro, lo atiendo. Aguas con esos datos, ¿sí? Se sienten vivos porque están ayudando a mucha gente, perfecto, ¿no? Se identifican con las personas, que puede ser hasta una fatiga de compasión, ¿no? Pero llega un punto donde terminando esa situación, se sienten ansiosos, se sienten irritables, se sienten enojados, sienten que no se les alcanza el día y quieren hacer más cosas. Cuidado con esos síntomas emocionales. Conductualmente hablando, pues bueno, llega un punto que nos cuesta trabajo hasta comunicarnos. Llega un punto en que creo, ahora sí que con el pretexto de decir, trabajé mucho, he estado haciendo muchas cosas, déjenme en paz, me empiezo a retraer, ¿no? Y empiezo a dejar otras actividades. Cuidado también con este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de síntomas del estrés del interviniente, en la postintervención, o sea, una vez que ya trabajaron con estas personas, una vez que ya atendieron, que dijeron, bueno, voy a trabajar con 5 personas, mucho cuidado con sentir que quería seguir trabajando, que les da cierta melancolía el que no lo estén haciendo, en que de alguna manera tengan reacciones de cólera o frustración, en que de alguna manera necesiten hablar y contar todo lo que vivieron, ¿no? Y que de alguna manera se sientan superiores porque ustedes están haciendo algo que otros no. Estos son síntomas de estrés de intervención después de que trabajaron en intervención. Entonces, si alguno de ustedes, después de lo que están haciendo, siente eso, ojo, mucho, no los dejen pasar por alto, ¿no? Ahora, la fatiga por compasión o síndrome de desgaste por empatía se da en algunos de nosotros, sobre todo, a manera de que estamos sintiendo los síntomas de las víctimas que estamos atendiendo. Y entonces llega un punto donde, caray, después de todo lo que me contó, fíjate que a mí también me está dando el pecho, ¿no? O, hijo, me estoy sintiendo más débil o creo que tengo temperatura. Aguas, porque eso es fatiga por compasión o síndrome de desgaste por empatía. ¿Qué señales tenemos que atender? La sensación de que las víctimas te necesitan. O sea, no, es que no me puedo dejar, no me puedo parar porque me están hablando, ¿no? No, me está hablando un paciente, ¿no? El hecho de que de alguna manera los síntomas físicos y emocionales se estén generando constantemente, cambios de humor, dolores, apatía, etcétera, también son síntomas, ¿no? Y ojo, no querer dejar el lugar de trabajo. Mucho cuidado con eso, ¿no? Ya cargan el celular para todos lados porque en cualquier momento les van a hablar. Cuidado, tengamos que cuidar eso, ¿ok? Dentro de eso también está que estos síntomas perduren más de 4 semanas. Ese es el punto clave, ¿no? Entonces, si los síntomas físicos y emocionales perduran más de 4 semanas, hay que tener cuidado, ¿ok? ¿Vale? Ahora, este es un ejercicio de intervención, no quiero que lo revisen ustedes, esto es una lectura que ustedes pueden hacer. Y bueno, a fin de cuentas, esa sería lo que quisiera compartirles el día de hoy. Bueno, muy bien, pues bueno, es esto lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario respecto de lo que vimos en estas 2 horas. ¿Todo bien? Doctor, yo tengo una duda. Adelante. Esto de el síndrome de desgaste por empatía, ¿dónde podemos leer más? Porque justamente dando ahorita asesorías a los alumnos que son más en relación a las cuestiones técnicas de la escuela, considero que varias de
pues al menos de los parámetros del desgaste, yo los he sentido y me gustaría un poco más informarme porque la verdad es que desconocía que podía pasar como ese daño colateral o que ya tuviera nombre. Mira, puedes encontrar en muchísimos lados, la verdad es que es un concepto muy abierto, lo puedes hacer. De todas maneras, yo voy a dejar aquí, estoy dejando aquí mis datos, mi correo, mi celular. Si me mandas correo y todo, yo te puedo mandar alguna información. Ahí está mi correo, osman.espinosa. El celular es de Ciudad de México, o sea, ese no lo he cambiado ni quiero cambiarlo, es el de toda la vida. Entonces sí empieza así. Yo me quedo a sus órdenes para todo lo que ustedes deseen. Si me mandas un correo, te mando, pero si tú lo googleas, sobre todo ahorita vas a encontrar por todos lados perfecto, muchísimas gracias. ¿No? Es algo que obviamente no es nuevo, claro, pero es algo que empezó a... Esto tiene orígenes incluso de datos desde las guerras mundiales, ¿sí? O sea, el hecho en el que ya la gente que atendía a todos los heridos ya lo empezaba a vivir. O sea, no es nuevo, pero obviamente en estas situaciones estamos viviendo al máximo todo esto. Entonces, muchísimas gracias. Adelante. ¿Algo más? ¿Algo más? Para no quemarnos, ni hacer burnout, ni hacer más cosas. No quisiera que dijeran, no, también el curso ya acabé muerto. Bueno, seguro sí, porque son pesados, pero disculpen, ¿nos va a facilitar la presentación? Sí, yo les comentaba al inicio que se lo vas a llegar a la maestra Laura para que se los comparta, ¿no? Sin ningún problema, claro que sí. Muchísimas gracias. Llegar la información, sin problema. Ok, pues bueno, yo les agradezco muchísimo el estar aquí a cada uno de ustedes. Le voy a compartir también a la maestra Laura una vez que salga la grabación de la sesión, tanto la presentación como el video, para que lo tengan, cualquier cosa, si les interesa. Y sobre todo, pues bueno, ahora sí que estamos en el mismo camino todos, ¿no? Me da gusto compartir con colegas tan preparados, tan profesionales, tan éticos y sobre todo tan comprometidos con el servicio de lo que nuestra disciplina implica. Ojalá más adelante podamos colaborar y seguir trabajando en muchos otros espacios y otros proyectos. Creo que esto está empezando, creo que esto es algo que nos va a demandar mucho tiempo y mucho de nosotros y seguramente pues por ahí nos estaremos viendo. Ha sido un gusto, un placer, quedo a sus órdenes. La verdad es que muchas gracias por su atención y pues bueno, tengan muy bonita tarde para todos. Mañana, muy feliz día a todos. Feliz día del maestro, maestra. Disfruten, ahora sí que quédense en casa, pero disfrutando en familia. Pásenla bonito, cuídense mucho y bueno, Laura, pues te conectaste. Muchas gracias, doctor. Antes de que se nos vaya, agradecerle su disposición. El doctor Cosman es un neuropsicólogo muy conocido en el estado y en el medio de la salud, nada más que está en Mexicali, ¿verdad? Para nosotros los tijuanenses, bueno, yo soy mexicalense, pero para nosotros los tijuanenses, por eso no nos hemos encontrado mucho con él, pero es doctor en neuro, ¿verdad, doctor? No, de hecho yo hacer la corrección. No, el doctor en neuro es el doctor Daniel. No, yo estoy en la parte de social y clínica. Sí, yo estoy en la parte de social y clínica, por eso decía colegas, y estamos trabajando en todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, y estamos a sus órdenes. Sí, allí nos cruzamos en el Comité de Salud de Investigación en Salud del Estado. Así es, ahí andamos. Nosotros acá en Mexicali. Sí. Le damos muchas gracias, doctor, por haber compartido con nosotros. Cualquier duda sobre la operación, por favor, escriban al correo de la red, pero también lean los materiales que se les han enviado. Ahorita la constancia se la vamos a hacer llegar al doctor y le agradecemos por su altruismo y su apoyo desinteresado. A ustedes también no les ha llegado la constancia de la semana pasada porque el diseñador de la universidad que nos las trae los sellos de todas las universidades participantes, tuvo una situación familiar, entonces me dice el director de la universidad que nada más que lo esperen un poquito, tal vez para la semana próxima que ya se reintegre a sus labores. Entonces a todos se les va a hacer llegar. Nada más si requiero que escriban al correo de la red solicitando la presentación. Con esto nosotros lo tomaremos como asistencia, como su asistencia y les van a regresar la información independientemente de que la vamos a subir al Drive con los materiales, con todos los materiales que están allí, ¿no? Pero se los vamos a hacer llegar personalizado, pero por favor escriban al correo de la red y marquen asistencia para
para poder hacer llegar los materiales. Y de reiterarles a ustedes nuestra gratitud por su asistencia. Ya los protocolos, ¿verdad? Que es otro comité, es el comité de capacitación. Por favor, revísenlos, los materiales también revísenlos. Muchas de sus dudas van a quedar aclaradas de esta manera y cualquier duda, escriban al correo de la red o comuníquense con los representantes de sus instituciones que están en contacto constante. Y pues de nuevo, muchas gracias, doctor, muy amable, y a todos también, muy amable. Yo sé que todos estamos muy saturados en estos días, pero esta disposición a dar de nuestro tiempo, ¿verdad? De nuestro profesionalismo y demás, es necesaria en estos momentos, entonces vamos considerando todo lo que hemos aprendido hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, bonita noche, descansen. Muchas gracias igualmente.